están en los tiempos fueras. Todavía en la plática, continúa la plática, porque si no esto se puede salir de control. 2-0 el marcador. Adelante, amigo Federico, ¿cómo ves el panorama? Hace rato comentábamos que un equipo ahí representativo de Tlahuitoltepec perdió y inmediatamente saltaron a la cancha estas jugadoras de la categoría de veteranas. Si hacemos un poquito de memoria, un poquito de historia, la categoría de veteranas, si mucho tendrá unas tres ocasiones en que ya se viene llevando a cabo aquí en la Copa Mije. Esta categoría que también ya lo estaban pidiendo a gritos porque había jugadoras que a pesar de ya tener un poco más de edad, arriba de los 35 años, juegan todavía y quieren seguir jugando a un básquetbol muy bonito, muy entretenido. Así que ya está la oportunidad y en estos momentos estamos teniendo en acción a estas dos quintas. Seguramente, si no son los dos equipos que van a llegar a la final, uno de ellos llega aquí, de estos equipos, uno de ellos llega a la final en la categoría. ¿Por qué? Porque son dos equipos muy fuertes, son dos equipos que demuestran que tienen todavía mucha, precisamente uno de los equipos que ha llegado a la final, pues es uno de estos equipos. Juquila llegó a la final en una de estas ocasiones, así que son equipos muy fuertes. Ahí está entonces haciendo el tiro esta jugada del equipo de Juquila. Ahí le cierran el paso, hay un contacto, dice el señor árbitro. Hay una falta de una de las jugadoras del equipo de Totontepec. Así que Juquila Mijes, estas jugadoras que siguen practicando un básquetbol muy completo, muy entretenido, muy vistoso. Ahí está el lanzamiento. Ya está Totontepec al ataque. Pase largo para la número 8. Se frena una finta. ¡Lástima! Toda la porra se levanta, suspira y grita porque ya daban por hecho esta canasta. Así que Totontepec al ataque, este equipo de la comunidad vecina de Totontepec. Ahí está la canasta. Ahí bonito lanzamiento. Y se van a 4 puntos. Totontepec viene decidido porque Juquila es un equipo fuerte. Ahí está. Ese tiro maravilloso de 3 puntos del equipo de Juquila. Ya ven que es lo que yo les decía. Aquí estos dos equipos, si es que no llegan ambos a la final, uno de ellos va a llegar a la gran final el día lunes. Juquila tiene mucho que ofrecer, al igual que el equipo de Totontepec. Y en estos momentos estamos observando, ahí está, un contacto de la número 10, reconoce la falta, el árbitro reporta a la número 10 y la número 12 se va a la línea de tiros libres y va a ser el intento de no conecta nada, no consigue ninguna canasta. Yadi dice en su espalda la número 12. Ahora sí el segundo lanzamiento. Bonita técnica de tiro, pero no puede conseguir ninguna canasta. Ahí el señor árbitro marcando una infracción, así que se repite este tiro de la número 12. Totontepec quiere sumar, está muy cerquita Juquila. Ahí está Juquila entonces, hace un pequeño amague. Y la presión empieza a darse en toda la cancha. La número 32, este bonito uniforme rosa, la número 10. Ahí pase para su compañera, pero está la número 9 para mandar afuera ese balón. Así que
Simplemente fue un fuera marcado por el señor árbitro. Y observamos ahí a la número 10 quien recibe el esférico y está buscando con quién hacer la jugada. Ahí casi pierde el esférico, pase para su compañera, la número 23. 23 levanta la vista, observa y recupera el esférico, la número 32 de Juquila. Se terminó el tiempo de tiro. Se agotaron los 24 segundos, así que Totontepec ya tiene en su poder otra vez el esférico. Y mientras tanto, solamente queda menos de 2 minutos, 1:46 para ser exacto. Ahí está la número 12, Yadi de lejos, corto. Ahí recupera la número 8, como sea tira, pero no consigue nada, lamentablemente. La número 9, pase para su compañera, jugada de poste y se da la buena vuelta. La número 12. Violación le marcaron de caminando a esta jugadora. El score sigue muy cerrado, 4 puntos para el equipo de Totón, 3 puntos por conducto de esta jugadora quien hizo un lanzamiento de 3 puntos del equipo de Juquila, la número 5 organizando a sus compañeras. Esta jugadora, la número 10 a su compañera de un pase de lado a lado. Ahí regresa la pelota para la número 10. Lanzamiento de 3 puntos. ¡Adentro ese balón! Le dan la vuelta 6-4. Juquila se llena de júbilo. La porra está ahí para apoyar a su equipo. La número 9, a su compañera. También lanzamiento de 3 puntos. Se queda corto. Se va a terminar este primer tiempo, amigo Ranulfo. Se va a terminar. Y hay una falta todavía que consigue el equipo de Juquila. Y hay un tiempo fuera. Te dejo para que terminemos con estos 19 segundos nada más que quedan para este primer tiempo, amigo Ranulfo. Claro que sí, amigo Federico, avanzamos entonces. Se está terminando la primera parte. ¿Quién se lo va a llevar? Hasta ahorita nada para nadie. 4-6 el marcador. 4-6 el marcador, está muy cerrado, es nada para nadie. Ahorita acaba de despertar San Juan. Juquila Mijes metió una canasta que valió oro porque les regresó los ánimos. Así estamos, señoras y señores, aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo, Mije. Están, últimos 10 segundos van a regresar con esto porque finalmente esto se está terminando. Viene entonces al abordaje el equipo de San Juan. Juquila Mijes con la pelota. Saque lateral. Ahí para quién, para la 5, quien metió la canasta. La 32 va a colar, va entrando. No hay nada. Recupera la pelota Totontepec ahí. Le tapan el avance. Se terminó. Está terminando como empezó, a 1000 por hora. Estas jugadoras habrán pasado los años, pero no pasan las ganas. La experiencia, la gallardía, el pundonor. Toda la carne al asador en este momento. Y ahí están los resultados. 4-6 el marcador. Hasta ahorita no favorece a nadie y se acaba de terminar la primera mitad. Señoras y señores, 4-6 el marcador. Me parece que va arriba Totontepec momentáneamente. Le digo que no es nada para nadie porque estamos simplemente a la espera de que comience la segunda parte y podamos ver cómo se va a concluir este partido. ¿Quién ganará? La moneda sigue en el aire porque es 4-6. Nada para nadie. Relativamente es muy corta la diferencia. Podemos decir que todavía nos espera un bonito segundo tiempo. Aquí estamos en TV Ayuk, en Ayuk TV, comandados con nuestro amigo Memo y su empresa que se llama Ayuk TV. Avanzamos, señoras y señores, viene la segunda parte de este bonito partido entre el equipo de Juquila contra el equipo de Totontepec. La pelota en poder de Juquila. Juquila con la pelota a la número 5. Ahí por donde observando el panorama. Ahí para la número 10. A la número 32. Lanzamiento. No hay nada. La pelota se niega tras el arillo. Recupera rápidamente
el equipo de San Juan Juquila Mijes. Ahí buscando, observando para quién, para la 32, la 32. Ahí nuevamente pierde la pelota, lo tiene Totonte, pega el abordaje. Va a colar, va medio frenando, no entra a la canasta. ¡Ah, qué bárbaro! No entró la canasta cuando ya lo tenía. Le cometieron una falta y vienen dos posibles para la jugadora. 4-6 el marcador. Esto es oro molido. Está en la pintura la número 8. Vamos a ver cuál es su desempeño. Viene la número 8, prepara, observa el panorama. Buscando, viendo, observando, lanzamiento, corto el tiro. Corto el tiro, señoras y señores. Viene el segundo intento para Totontepec, Villa de Morelos. Totontepec prepara, apunta, fuego, no entró. Recupera Betty, la número 9. Antes hay una violación, así que la pelota ya va a corresponder al equipo de San Juan Juquila. Le digo que esto va a terminar cardíaco porque no hay nada para nadie. La pelota lo va a poner en circulación el equipo de San Juan Juquila con la pelota en este momento. ¿Para quién? Pierde, ya lo tiene Totontepec, la número 5, 5, una mano, bonito ganchito adentro. Adentro, señoras y señores, marcador 6-6, iba abajo entonces Totontepec, ahora ya acaba de empatar. Iba abajo, ya empató 6-6 el marcador. Viene San Juan Juquila, la 23, la pelota se escurre. Y ahora va a ser para Totontepec. ¿Cómo terminará este partido? Totontepec al abordaje. Largo esa asistencia. ¿Para quién? Para el 12. Ali nuevamente para el número 5, me parece, la 9. La 9, ¿qué hace? Solamente amaga, se lo pasa a su compañera, la 8. Lástima que no entra de reversa, Mani. Así entra la pelota. Totontepec se ha inspirado en este día. Viene Totontepec, la número 5, lanzamiento, no hay nada. Recupera nuevamente San Juan Juquila. Ahí le cometieron una falta, la número 5 de San Juan Juquila. Está que se lo lleva Pifas. Volvió a perder la pelota, lo tiene Totontepec, están empatados 6-6, no hay nada para nadie. Un agarrón en este momento de veteranas. A esto se le tiene que llamar un agarrón de poder a poder. Donde están sacando chispa en la duela. Viene la número 5. 5 para la 9. Va a tirar. Corto el tiro. Corto y desviado nuevamente el equipo de Totontepec. Ahí buscando por donde veteranas femenil. A la número 5. Lanzamiento. No hay nada. Ya lo tiene San Juan Juquila. Cierto que Totontepec está encima de San Juan Juquila. Avanza Juquila, trata de sacudirse antes. Ya hay una marcación que hace el cero oficial. La falta fue de la número 9. Y va a ser para el equipo de Totontepec. Saque lateral. Antes hay un tiempo fuera. Antes hay un tiempo fuera porque esto está más que emocionante. Así está el panorama en este momento. Están empatadas 6-6. No hay nada para nadie. Hasta ahorita, segunda parte, 8 minutos. 8 minutos, no hay nada para nadie. Así tenía que ser este partido. Bonito partido de Totontepec contra el equipo de San Juan Juquila Mijes. Totontepec, Villa de Morelos. Enfrentándose en esta tarde. Una tarde vascodoblera dentro del marco de la Copa Ayuc 2023. Esta es la versión 2023, más de 30 años. Ahí estamos, señoras y señores. Ahí estamos con Ayuc TV. Observando a ver cómo vamos. Ahorita el marcador 6-6, no hay nada para nadie. Es la segunda parte. Se calentó el partido porque Totontepec iba perdiendo, empató. Y hay posibilidades. Hay posibilidades para las dos quintas. La pelota va a estar en poder de quién? Va a estar en poder de Totontepec, la número 9 tiene la pelota. Totontepec, la pelota allí, a la 8, a la 12, la 12, la 12, no hay nada. Recupera rápidamente el equipo de San Juan Juquila, veteranas femenil. Viene San Juan Juquila Mijes.
buscando por dónde pierde la pelota, lo tiene Totón Tepeque, la número ¿quién? La número 8, lanzamiento, no hay nada. Nuevamente viene San Juan Juquila, Mije. Aguas, 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 casi se nos va una cámara. Nos dimos cuenta que no era de Memo. Avanza rápidamente el equipo de Totón Tepec. Antes ya hay una marcación. Hay una falta ofensiva, la número 12 me parece. Así que no vale, no cuenta. Ahí la canasta, 6-6 el marcador. 6-6 el marcador. Viene la número 32. Este es San Juan Juquila a la número 5. La número 5 buscando, observando por dónde quiere meterse. Hay una falta. Hay una falta que va recibiendo la jugadora de San Juan Juquila, Mijes. Está bonito. 5 minutos. Adelante, Federico. Todo tuyo. Vámonos a vivir la gran final. A ver quién gana. 6-6 el marcador. Se forman las parejitas ahí, cada quien agarrando a su contrincante, porque este partido todavía no se define para nada, para ningún lado. Está Totón Tepec al ataque en estos momentos, la número 8 a su compañera del lado izquierdo, una finta de la número 9 de Totón, tira y consigue una falta. 6-6 el marcador, señoras y señores, amigos y amigas que nos están siguiendo a través de Ayuk TV. Estamos transmitiendo las grandes emociones de la categoría de veteranas. Sabemos que hay muchas personas que siguen a estas jugadoras desde hace ya muchos años cuando estaban jugando en las categorías inferiores, y aquí están demostrando que todavía se puede jugar a muy buen nivel en la categoría de veteranas. 35 años y más, si no me corrigen por ahí, por favor, 35 años y más, pero parece que son menos de 30 años como están jugando con toda la entrega. Y ahí están, ya otra vez se formaron las parejitas, porque cada quien se agarra a su chambelán, porque ahí está la porra también haciendo su trabajo. Le dicen salte a una de las jugadoras, hasta que por fin se dio cuenta quién era, porque habían 6 jugadoras en la cancha de parte del equipo de Juquila. Nuevamente 6-6, están haciendo una presión pegajosa, una presión de chicle, y consigue dos tiros libres en la línea. Ahí se prepara, tiene esta gran responsabilidad la número 32, porque sabe que un punto puede marcar la diferencia y nada. La número 32 seguramente se va a arrepentir. Estamos observando en el segundo lanzamiento. También no hubo canasta. La número 5 de Totón Tepec, esta jugadora. Ahí pase, ahí medio, ahí comprometido con su compañera. Recupera ella misma. Y la número 9 remata. Por fin cae la canasta de la diferencia. 8-6 el marcador. Cáscara se va para Juquila, todavía es esférico. La número 5, quien es la que comanda el equipo de Juquila, se va, se acerca, tira, no consigue nada. La número 5 de Juquila, ahí haciendo esta labor de liderar a su equipo. Nuevamente la número 9 del equipo de Totón Tepec con el balón en sus manos. La número 8 a su compañera, la número 12, media vuelta, nada, se va la número 5, ahora sí con la número 9, le cierran el paso. Hay una falta, dice el señor árbitro, así que aquí se puede empatar este partido, porque sabemos de la calidad de jugadora que es la número 5, y solamente quedan 2
minutos y corriendo. Ahí haciendo, ahí la jugadora de Totontepec reclamando ahí los señores árbitros. Es colmillo largo y retorcido. Así que Totontepec se puede llevar la victoria. Pero hasta el momento todavía no está definido porque tienen a un gran equipo enfrente. Tienen a ni más ni menos que a Juquila Mijes, que así como les comentaba, ya ha llegado a las grandes finales en la categoría de veteranas aquí en la Copa Mije. Y entonces, ahí está preparándose, rogándole a los dioses la número 5 para que el muñequeo, para que la parábola tenga efecto directamente al aro. Observen nada más qué técnica de esta jugadora. Ahí el balón haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac y se despide nuevamente del aro. Ahí se puede acercar a solamente un punto. Este lanzamiento bonito. Qué bonito enceste. Ahí el balón, ahí besando la red. Y la número 9 de Totontepec. Ahí pasa la número 12. Prueba de 3 puntos, nada. Juquila ya recuperó. Le roban el esférico. Falta. Ahí le roban con todo y la cartera a esta jugadora número 10, defensa de Juquila. Y estamos observando que Totontepec quiere avanzar con este marcador a su favor. 8-7, 8-7, 8-7, 8-7 todavía. Vamos a ver si el segundo lanzamiento le ayuda para sumar a su marcador. Tampoco recupera la número 5, a la que yo les decía que está llevando ahí este equipo a cuestas. Le roban el esférico, le hicieron doble equipo. La número 8. No hubo de otra más que cometerle una falta. Le hicieron doble equipo a esta jugadora. Doble marcación y ahí está el producto del esfuerzo. Y en estos momentos, cronometrado 1 minuto con 22 segundos. Casi les puedo decir que es una final adelantada en la categoría de veteranas. La número 8 tampoco. 3 oportunidades que han tenido las jugadoras de Totontepec hasta el momento y ninguna canasta. No vaya a ser que esto le sea contraproducente. Ahí tampoco el cuarto tiro. Tenían ya estos 4 lanzamientos. Pase para la número 5. Le están entregando la pelota. 8 segundos para pasar de la pista trasera a la delantera. Y se sorprenden las jugadoras de Juquila. ¿Cómo es posible? Dice esta jugadora. Así que Totontepec, pero todavía quedan 1 minuto con 8 segundos cronometrado. No se define nada hasta que se dé el silbatazo final. ¡Ahí está la canasta! Y puede ser la canasta de la victoria, porque quedan 55 segundos. Juquila, la número 5, otra vez ahí yendo al ataque. Y se van los 8 segundos, dice el señor árbitro. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que ya nos trajeron algo para comer, amigos. Ya, gracias a la gente, a Memo, empresario de Ayuc TV, que ya nos trajo algo para calmar las lombrices, que a estas horas ya empiezan a hacer ruido. Así que Totontepec va al ataque. Vamos a terminar con este bonito encuentro. Ahí nada más el balón besando al aro. El otro lanzamiento. Totontepec está motivada. Totontepec no cree en Juquila. Y ahí está la número 9. Y se va a la línea de 3 puntos. Conecta nada. Pero ahí Juquila. No vaya a ser. Ahí está. Un intento de 3 puntos tiene que ser. Un tiro de 3 puntos tiene que ser. Ahí está. Consigue una falta. Y ahí tiene que
conectar los 2 puntos para que se acerquen a solamente 1 punto. Y de ahí seguir haciendo otra estrategia. Ahí está la canasta. Ahí está la canasta y se acercan a 2 puntos y quedan 9 segundos en el tablero. Segundo lanzamiento. Esto se ha terminado. Se ha terminado porque el tiempo ya no vale 3 segundos solamente. Hay 2 lanzamientos, así que prácticamente aquí ya está definido el partido, porque el equipo de Totontepec todavía puede aquí conectar 2 puntos. Y vamos a observar en el primer lanzamiento. ¡Oh! Definido, señoras y señores. Está definido el partido, a menos que suceda un milagro. 11-8. 11-8, nada. Aquí es donde Juquila puede pedir un tiempo fuera y a intentar un tiro de 3 puntos, señoras y señores. Ahí está. Aquí se puede empatar, porque sabemos de antemano que ellas traen jugadas ya de pizarra, llevan ya mucho tiempo jugando. Y seguramente no es la primera vez en que este equipo de Juquila puede hacer algún milagro para que aquí se pueda empatar. Pueden mandar a un empate este partido. 11-8. Un tiro de 3 puntos con 3 segundos en el básquetbol. Hasta con 1 segundo se pueden hacer cosas interesantes. Pero ya nos estamos dando cuenta que ya recibieron instrucciones. Pero Totontepec no va a dejar que tiren tranquilamente las jugadoras de Juquila. Vamos a esperar. Ahí está la formación, ahí está la jugada. Dice la número 5, déjame hacer la reposición. Ustedes muévanse tal como habíamos dicho. Y media vuelta se termina. Esta jugada estaba bien hecha. Agarró la pelota, gira y hace el lanzamiento, pero ya no cayó. Era un poquito difícil, más no imposible. Así que Totontepec se lleva esta gran victoria. Este es un partido que presenciamos y que fue un partido espectacular, un partido interesantísimo. Así que finalmente Totontepec se lleva la victoria. Y este fue uno de los partidos hasta ahorita interesantes que hemos tenido aquí en esta cancha. Esperemos que haya más partidos así, con estas emociones fuertes, con estas emociones que nos acaban de regalar estos 2 equipos. Y mientras tanto, calentando el equipo de Tlahui porque se va a enfrentar a Tepuxtepec. Tepuxtepec también, un bonito uniforme de los 2 equipos, porque vienen a lucir también su mejor vestimenta deportiva. Y esto es lo que estamos observando. Y Tlahuitoltepec se va a medir fuerzas contra Tepuxtepec. Otros 2 de los equipos que están participando en la categoría veteranas. Así entonces, dejamos momentáneamente el sonido local porque vamos a esperar a que arranque el siguiente encuentro de la categoría de veteranas. Saludos a todos y a todas que nos están siguiendo a través de Ayuk TV. No lo olvides, siga compartiendo. Muchas gracias.
haciendo la crónica para que haya ambiente, para que haya diversión por parte de este magno evento deportivo de la Copa Mije. Así que ahí la quinta de Tlahuitoltepec y la quinta de Tepuxtepec ya están haciendo el calentamiento correspondiente. Ahí está la quinta de Tlahui y la quinta de Tepuxtepec. Ese es el siguiente partido. Entonces, el público, los aficionados y todos los demás. A los aficionados, no se retiren, no se vayan. Vamos a continuar porque este partido se tiene que terminar porque hay varios partidos que se va a estar sancionando y los árbitros no van a tener que, se tienen que ir a descansar, no al baile. Bueno, así está. Y los señores jueces pues ahí están atentos, ya están haciendo los registros correspondientes y ya están checando todo lo que se tiene que checar en la parte administrativa aquí en la mesa de control. Así que Tlahui, Tepuxtepec, presente, las veteranas. Vamos a ver quién lleva la victoria. Tlahui viene con un buen historial, pero por supuesto también la quinta de las veteranas de Tepuxtepec pues también tienen una buena historial aquí en la Copa Mije. Así que ellos ya vienen participando en los años anteriores y por supuesto que quiero decir esto, de que esto se va a poner al rojo vivo, este partido igual forma va a ser como acabamos de disfrutar las quintas de Joquila y de Tepuxtepec. Así que así está la cosa, así está la información dentro de la duela. Bueno, sale vale, ya están registradas las 5 jugadoras que van a estar en cada equipo dentro de la duela, dentro del área, donde van a disfrutar una duela nada más. Entonces, y ya está. Comenzamos, señoras y señores, el árbitro principal se dirige en el área central, dando las indicaciones donde va a estar sancionando este encuentro Tlahuitoltepec y Tepuxtepec. Ahí está, señoras y señores, vamos a ver de qué color pintan los colores azules en ese lado, porque las ambas quintas tienen color azul y Tlahui con francas de color blanco en ese lado, pues son unas combinaciones ahí con color negro. Así que vamos a estar atentos de lo que pueda suceder en estos instantes, ya están presentes las dos quintas y las transmisiones Ayuc TV, las crónicas ahí a nuestro amigo Federico, el ingeniero Federico, ¿verdad? Haciendo sus taquitos. No, a ti sí te quieren porque te fueron a traer tacos, ¿verdad? Bueno, así, hasta yo me voy por allá con ustedes a narrar. Ah, no es cierto. Ahora, Nico, sale, vale. Ya tienes patrón, ¿verdad? Bueno, sale, vale, hasta con coca de 3 litros. Ah, bueno, sale, vamos a regresar dentro de la vela, señores y señores. Vamos a presenciar este encuentro Tlahuitoltepec y Tepuxtepec. Si las uñas están largas, los árbitros los van a morder, ¿eh? Ah, no es cierto. Porque no trae corta uñas, ¿verdad? O sí que trae navajas. Sí, ¿verdad? Ah, no, vienen aquí equipados esos. Con machete se va a quitar. Sale, vale, comenzamos. La bola va a volar. Vamos en la quinta de Tlahuitoltepec, la número 5. Ahí está, señoras y señores. Recuerden, uno tiene que llegar a la final. Así que la número 9 hace una triangulación con la número 11. A los equipos que no han ido a tomar sus sagrados alimentos, en estos momentos ya pueden pasar en frente de la regiduría, la oficina de la regiduría de educación, ¿verdad? Entonces, así está,
para que vayan los equipos que no han ido a tomar sus sagrados alimentos, ya puedan pasar en estos instantes. Y recuerden el orden de los partidos, los que les toca, pues hay que esperar un poco. Perfecto, ahí me van indicando, yo les sigo la corriente. Si fallamos, fallamos todos. No es cierto. Sale. Sí. Bueno, sale, vale, vamos a regresar dentro de la duela, señores y señores. No hay nada. Ahí está, 10 para tiros, 10 para tiros. Ahí Tepuc también buscando lanzamiento adentro. Adentro, señoras y señores. Viene al abordaje el equipo de Tlahuitoltepec. Mayra, la número 7, buscando a la número 5. Verónica, pierde la pelota. Avanza la pelota, se escurre momentáneamente. Estamos ahí, la pelota, las para Mayra. Mayra la 5, 5 con la pelota. Buscando por donde lanzamiento, no hay nada. Lanzamiento adentro. Adentro, adentro, señoras y señores. Viene el abordaje el equipo de Santo Domingo Tepuxtepec. Es la número 8, ahí para su compañera, la número 5, a la 3, no hay nada. La pelota es para Tlahui, equivoca la asistencia. Y nuevamente recupera Tepuxtepec. Ahí buscando por dónde, lanzamiento de Tepuxtepec adentro. 4-2 el marcador en estos momentos. 4-2 el marcador. A remar contra corriente el equipo de Tlahuitoltepec. ¡Ah! Se le escurre la pelota. Así va a estar complicadito. Viene Tepuxtepec al abordaje. Ahí la número 10 con la pelota, buscando, observando el panorama. Ahí para dónde se va a meter Tepuxtepec por un costado. Hay una falta. Hay una falta, señoras y señores. Saque por la línea de fondo a favor del equipo de Tepuxtepec. 3. Otros 2 puntos. 3 canastas, son 6-2 en este momento. 6-2 a favor del equipo de Tepuxtepec. Está perdiendo Tlahuitoltepec. Ya la pelota lo tiene Tlahui. Ahí para la 8. 8 con la pelota buscando a quien encuentra Laura. Quien es 11 a la 9. La 9 va a encarar. Hay una falta que hay en el avance. Hay una falta que le cometen a Tlahuitoltepec. Saque lateral. Saque lateral a favor de Tlahui. Viene Mayra, la número 7. 7 con la pelota. Buscando a Flora. Florencia para Vero. Lanzamiento, no hay nada. La pelota no quiere ser amigable con Tlahuitoltepec. Marcador 6-2 hasta el momento. Marcador 6-2. Avanza Tepuxtepec. Viene la número 8. 8 con la pelota. Ahí la asistencia en corto. No hay nada. La pelota se escurre, pero va a seguir siendo para Tepuxtepec. Tepuxtepec con la pelota. Ahí estamos. Viene por la línea de fondo. Va a tirar. No hay nada. La pelota lo tiene Tlahuino. Lo sigue de Tepuxtepec. Hay una falta. Parece que eso ya no cuenta, señoras y señores. Había entrado la canasta, pero ya no. La falta de la número 11. Saque por la línea de fondo a favor del equipo de Tepuxtepec. Tepuxtepec va a tener ahí el control. 7 minutos con 20 segundos. Se van ahí a la plática. Se van a la conferencia porque esto está un poco descontrolado. Tlahuitoltepec no trae entrenador. Entre ellas se van diciendo qué hacer. Igual Tepuxtepec. Ya está difícil, me parece, para coincidir con los tiempos. Avanzamos, están ahorita en la conferencia. Están platicando cómo le van a hacer para que esto se pueda resolver en el menor tiempo posible. Ahí estamos, señoras y señores, observando el panorama. 6-2 el marcador hasta el momento. 6-2 el marcador. Ahí estamos observando el panorama. ¿Cómo van? 6-2 el marcador.
La pelota se había quedado en poder del equipo de Tepuxtepec por la línea de fondo. Avanza, observa el panorama la número 3. Número 3 con la pelota, buscando a quién, a la 10. La 10 ahí, antes, 3 segundos, le marcaron a la jugadora de Tepuxtepec. Y la pelota ahora corresponde a Tlahuitoltepec, 6-2. 6-2 el marcador hasta ahorita. Viene el abordaje Mayra. Mayra la número 7 con la pelota, ¿para quién? Para la 8. 8 con la pelota, buscando a quién, a nadie, no encuentra. A receptora, encontró a la 9. Falta. Hay una falta, señoras y señores, así que la pelota sigue siendo para Tlahuitoltepec. Saque lateral a favor de Tlahuitoltepec, la número 10. La pelota ahí, ¿por dónde? Buscando a la pelota, ya tiene Tepuxtepec, la número 8. 8 a la 10. La 10 con la pelota, buscando, observando el panorama. Se tardaron de más en atravesar la media cancha, así que eso favorece al equipo de Tlahuitoltepec. El avance de la 4. 4 con la pelota. 4 observando el panorama. ¿Por dónde va a entrar? No, prefiere abrir por un costadito a la 8. La 8 se quiere meter por abajo. No hay nada. Lo veo complicado para Tlahuitoltepec. 6-2. 6-2 el marcador hasta ahorita. 6-2 hasta ahorita el marcador. Hay otro tiempo fuera. Hay otro tiempo fuera, señoras y señores. El marcador hasta ahorita es 6-2. ¿Quién va ganando? Va ganando el equipo de Tepuxtepec. Tlahuitoltepec va perdiendo en estos momentos. Están nuevamente ahí en la conferencia, en la plática, para ver, ajustar todo lo necesario, porque esto no está resultando para el equipo de Tlahuitoltepec. 6-2 el marcador ahorita. Como que esto no quiere despegar, dicen. ¿Qué está pasando? Se regresan al terreno de juego. Vamos, amigo Federico Vázquez Martínez. Gracias, Ranulfo. Vamos a continuar con las emociones de este partido. Están en la cancha la quinta de Tlahui contra la quinta de Tepuxtepec. Esta quinteta, las quintetas que están representando a su pueblo, y aquí están sudando la camiseta. Tepuxtepec en estos momentos está defendiendo su cancha y Tlahuitoltepec está al ataque. La número 7 haciendo su lanzamiento. Ese balón simplemente coqueteando. Este balón ahí solamente saludando al aro y se va. Así que la número 7 del equipo de Tlahui tiene que aplicarse porque van abajo en el marcador. Ahora sí, un puntito valiosísimo porque necesitan generar confianza en sí mismas a través de conseguir canastas. 6-3 el marcador. Tepuxtepec, ahora sí, Tlahuitoltepec está presionando cada vez más fuerte. Ahí Tepuxtepec desde la área de 3 puntos no consigue nada. Ese balón simplemente ahí pasa alejado. La número 8 de Tlahui al ataque. Simplemente tablero. Simplemente ahí haciendo un mal lanzamiento. La número 5 ahora sí del equipo de Tepuxtepec al ataque. Ahí jugada, no consigue nada el equipo de Tepux, pero le cometen una falta a la número 8 del equipo de Tlahui y la responsable es la número 3 según los señores árbitros. Y hay bandera, por lo tanto, esto tiene que aprovecharlo perfectamente el equipo de Tlahui, porque cada vez que haya algún contacto tiene esta gran oportunidad de acercarse a 2 puntos de su equipo contrario. En este primer lanzamiento, la número 8 no consigue nada y se mantiene el score por 6-3. Sí, se sigue manteniendo a 3 puntos.
6-3, Tepuxtepec, una media vuelta ahí a su compañera, la número 12, la número 5, pase y corta. La pelota se desvía momentáneamente y sigue perteneciendo para el equipo de Tepuxtepec. La jugadora número 5, dice el señor árbitro que la pelota le pertenece al equipo de Tlahui. Ahora otro avance más que tenemos para el equipo de Tlahui. La número 7 ahí siendo defendida por la número 10. La número 5 se acerca. ¡Qué golpazo de esta número 5 de Tlahuitoltepec! Esperemos que todo esté en orden. Hay un golpe fuerte que recibe esta jugadora. Así que vamos a esperar que todo esté bien, que todo esté en orden. Ahí la jugadora se levanta. Y sí se levanta y gracias ahí a Dios que todavía que sigue bien esta jugadora. En cualquier partido, en cualquier encuentro, lo que menos queremos son lesiones, porque con esa intención de venir a jugar al básquetbol, vienen las jugadoras o vienen los jugadores, pero sin lesionarse. Ahí entonces está el equipo de Tepuxtepec nuevamente al ataque. Por conducto de la número 3, un pase bonito ahí para su compañera, la número 5, desde lejos. ¡Qué canasta! ¡Qué canasta! Ese arco iris directamente terminando en ese aro. Bonito movimiento ahí, el balón surcando el aire. Se acaba el primer tiempo con el marcador a favor del equipo de Tepuxtepec. Hay más ánimos por el lado del equipo de Tepuxtepec. El equipo de Tlahui hay un poquito desanimadas, pero saben perfectamente que todavía tienen 12 minutos más para que esto pueda revertirse. 9 puntos para el equipo de Tepuxtepec y solamente 3 puntos para el equipo de Tlahui. Necesitan reorganizarse. El equipo de Tlahuitoltepec necesita ir mejorando paso a paso. Necesitan ir consiguiendo canastas porque eso las va a motivar, eso las va a aprender, porque en la cancha si no caen las canastas es muy difícil. Hay que tener una mente férrea para poder llevar esas frustraciones que de repente ahí uno se desanima cuando no caen las canastas. Y hasta el momento así está el score, 9-3. Mientras tanto, en lo que está por arrancar el segundo tiempo, estamos saludando a toda la gente, estamos mandando cordiales saludos a la gente que nos está sintonizando a través de Ayuk TV. Vamos a hacer que más gente disfrute también de estos encuentros, así que comparta para que todos sus contactos, todos sus amigos que tenemos en Facebook también disfruten de estos bonitos encuentros. Se acerca también otro partidazo en la categoría de veteranas. Estamos observando que están haciendo su debido calentamiento el equipo de Cacalotepec y el equipo de Cuatro Palos de Tamazulapa, Mije. Estos dos equipos ya están haciendo su debido calentamiento porque inmediatamente que se dé el silbatazo final de este partido, ellas saltarán a la cancha. ¡Ahí está la canasta! La canasta de la confianza, la canasta de la motivación. La número 9 se atreve y consigue 2 puntos. 5-9, 4 puntos. Y se empieza a desconcentrar Tepuxtepec. Se empieza a desconcentrar Tepuxtepec porque ahí perdieron el esférico y esto obviamente le favorece al equipo de Tlahui. Vamos a ver qué tanta concentración mantienen estos dos equipos porque el score no está muy alejado. Y ahí está el balón que sigue perteneciendo al equipo de Tlahuitoltepec. Ahí en la número 7, bonito lanzamiento. Esta canasta que cae bonito. Se acerca solamente a 2 puntos Tepuxtepec. Ahí se desconcentran.
Este equipo de Tepuxtepec no le conviene porque hasta el momento en menos de un minuto llevan 2 balones perdidos. Posesión que les favorece al equipo de Tlahui. Y todavía no se puede cantar victoria de ningún bando, de ningún lado, porque el tiempo sigue su curso. Todavía tenemos 10 minutos con 40 segundos. Ahí está entonces. Ahí haciendo la marcación y hay 60 segundos. Hay 60 segundos de, pues no de descanso, sino que más bien 60 segundos para aprovechar y comentar y motivarse y animarse para que sigan cayendo más canastas. Tlahuitoltepec ya solamente está a 2 puntos. 9-7, Tepuxtepec empieza a sentir pasos de Tlahuitoltepec, pero sabemos que nadie dice otra cosa más que tenemos que ganar, tenemos que salir con la victoria con este encuentro. Así que ya fueron a comentar, ya fueron a motivarse, ya fueron a animarse entre ellas mismas, porque el partido está muy cerrado, el partido está entretenido y la gente, la porra, ahí expectante, solamente observando a ver con qué jugadas más nos deleitan estas jugadoras de la categoría de veterana. Se acerca un punto. Se acerca solamente a un punto con 9 minutos con 26 segundos. Parece que este partido va a cerrar muy interesante. Se queda corto este segundo lanzamiento. Contacto de la número 5. Reconoce ahí profesionalmente la número 5 la falta que hizo. Así que ahí la número 10. Ahora sí, esta jugadora que la hemos visto que ha tenido mucha actividad en varios pueblos. Esta jugadora de Tepuxtepec. Ahí un contacto que se logra percatar el árbitro. Así que la pelota es para el equipo de Tlahuitoltepec. Ahí está el equipo de Tlahuitoltepec con la número 4. Saludamos a toda la gente. Sabemos que la gente nos está empezando a seguir a través de Facebook Live. Que gracias a ellos estamos aquí gustosos llevando los pormenores de todos los encuentros aquí en la cancha de la secundaria. La pelota ahora le sigue perteneciendo al equipo de Tlahuitoltepec. Ya consiguieron más faltas. Esto obviamente no le favorece al equipo de Tepuxtepec porque puede acumular faltas de equipo. Ahí está la número 4 de Tlahui. Ahí hace un lanzamiento, pero lo que le cometen una falta. Y esa falta se va a cobrar. No. Ahí me hicieron la finta solamente. No, siempre sí. Siempre sí hay 2 puntos por 2 tiros, perdón. 2 lanzamientos porque hay bandera, hay acumulativos, hay faltas acumuladas para el equipo de Tepuxtepec, en contra del equipo de Tepuxtepec. Y lanzamiento. Ese balón simplemente ahí saludando al aro y se va, dice hola y adiós. Ahí la número 4 tampoco. Lástima porque estas son las grandes oportunidades. Aquí se puede ganar o perder un partido. Ahí está Tepuxtepec con la número 8. Carmen dice en su espalda. Se la pasa a Norma 5. Lanzamiento. Y ya no logra alcanzar ese balón. Así que la pelota es para el equipo de Tlahui. Hasta el momento, ambos equipos demuestran todavía condición física. Vamos a ver quién empieza a cansarse, porque también ahí está el pase bonito, nada, la número 8. Ese contacto la hizo tambalear, pero la fuerza de las piernas ahí la ayudaron para que se sostuviera de pie la número 8 de Tlahuitoltepec. Esta jugadora seguramente en su mente piensa: voy a meter la canasta. Ahí está. Consiguió y que se empata este partido. Se empata y a ver si aquí le da la vuelta. Nada. Nuevamente Tlahui pierde el esférico. Tepuxtepec pase para la número 5. Se va, pero le cometen una falta.
La número 8 se echó una carrera de lado contrario al lado donde está defendiendo para venir a hacer una falta. Y Tepux tira. Ahí la número 7. Le quitan el esférico. Y la pelota sigue siendo para Tlahui. Ahí cuando estaba la jugadora que momentáneamente bajó la pelota, luego llegó la otra para atrapar ese esférico, pero Tepux se va al ataque, parece que no quiere sorpresas. Ahí defiende Tlahui, y yo en unos momentos más le paso el micrófono a mi compañero Ranulfo, porque estamos presenciando este bonito encuentro, porque los últimos 5 minutos va a ser cardíaco, porque no hay nada para nadie. El score está empatado, 9-9, 0-0, nada para nadie, amigo Ranulfo. Gracias, Federico. Ahí estamos observando 5 minutos. Ya ha empatado el partido. Tlahui Toltepec empezó a remar contra corriente y ahorita ha empatado. Ahí la asistencia para el número 5 del equipo Tepux adentro. Se va arriba Tepux Tepec, 11-9 el marcador. Tlahui Toltepec ha desaprovechado los tiros libres. Viene la número 8, la 8 se mete hasta la cocina. Lástima, ahí se trenzan. Ahí las jugadoras al piso con esta alegría con que están jugando. Avanzamos, viene Tepux Tepec al abordaje, la número 8 con la pelota, buscando por donde encuentra, equivoca, lo tiene la número 9, pero es Tlahui. Avanza la número 8 con la pelota para la número 7, Mayra. Lanzamiento, no hay nada. La pelota se está negando para Tlahui Toltepec. Ahí vamos, señoras y señores. Aquí estamos en la cancha de la Escuela Secundaria Técnica número 44. 3 minutos 50 segundos, 11-9 el marcador, nada para nadie. Sería con signo de interrogación. Realmente será nada para nadie, porque ya estamos en los albores de que esto se termine. Tepux Tepec está despertando. Vamos a ver cómo piensa que hace Tlahui Toltepec, porque está de poder a poder esto. Tlahui Toltepec se fue quedando. Después del segundo tiempo tuvo que remar contra corriente. Le echó ganitas y por ahí está. Ahorita pues están casi empatadas. El triunfo momentáneamente es para el equipo de Tepux Tepec. Momentáneamente es para Tepux Tepec. Ahí estamos, señoras y señores. Viene al abordaje. ¿Quién viene? ¿Y dónde está la pelota? Lo tiene Tepux Tepec. Ahí está saliendo. Ahí buscando, observando quién es la receptora. Encuentra la número 10. ¿Quién es la receptora? No la encuentra. Tlahui Toltepec cierra la marcación. La número 10. Por ahí casi equivoca el número 3 por un costado. Pasó, pero no hay canasta. Esa pelota se escurre y va a ser para Tlahui Toltepec. Viene Araceli con la pelota. Ahí para el número 5. La número 5 buscando por dónde. Ahí querían apresurar. Pase picado nuevamente. Lanzamiento, no hay nada. Lanzamiento y no hay nada, señoras y señores. 2 minutos. 11-9 el marcador en este momento. 11-9. Ese va la pintura, la número 9. Lanzamiento adentro. 10-11 el marcador. 10-11 el marcador. Esto es bueno. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Viene el segundo intento. Segundo intento. Ahora sí ya no entró. Nuevamente la pelota para quien está. Está para el equipo. Tlahui Toltepec roba la pelota. La 7 y su alma. Adentro. Casi se sale la pelota. Se va arriba Tlahui Toltepec. 10-11. Robo de pelota. Viene Tlahui. Al abordaje Mayra. Que está siendo muy efectiva en este día. Verónica, lanzamiento adentro.
13-10 el marcador, le dieron la vuelta. Ahí estamos, señoras y señores. Ahí observamos el panorama. Viene entonces la número 8. Es la 8, lanzamiento. Lanzamiento, no hay nada. Avanzando ahí el equipo de Tepuxtepec. Avanzamos, entonces hay acumulativos. Entonces la pelota le corresponde, que van a ser tirables a favor de Tlahuitoltepec. 11-14. 11-14 en este momento. Viene la número 4, esto es Araceli. Araceli en la pintura, prepara, metralla, apunta. ¡Adentro! Se ha relajado entonces las manos de Araceli porque ahorita la puntería está al por mayor. Viene otro intento más para la número 4. Prepara, metralla, apunta. No hay nada. 15-11 el marcador, 1 minuto 18 segundos. Avanza Tepuxtepec con la pelota buscando, observando el panorama. Lanzamiento. No hay nada. Nuevamente ahí la pelota para Tepuxtepec. A la número 5, la número 5. No hay nada, hay una marcación. Faltando 1 minuto con 2 segundos. Saque lateral a favor de quién? Es a favor del equipo de Tepuxtepec. Tepuxtepec con la pelota. Tepuxtepec. Ahí para la 5 va a tirar. No hay nada. La pelota lo recupera Tlahuitoltepec rápidamente. Es para Verónica. Es para Verónica. Ahí para quién? Para el número 7, lanzamiento. Ya no cae en la canasta, viene la pelota, lo recupera. Ahí la número 9, la número 8, la 8 va a encarar. Esta ha sido aguerrida. Esta ha sido muy aguerrida y por ahí he buscado por todos lados, pero a veces no caen las canastas. ¿Qué le vamos a hacer? Se va a la pintura. 15-11 el marcador, está en la pintura la número 8. Prepara, observa el panorama, hace el primer lanzamiento. No hay nada. Vamos a observar su segundo lanzamiento. Ahí está el equipo de Tlahuitoltepec. Prepara, metralla, observa, apunta, fuego. No entra. 30 segundos, 11-15 el marcador. Avanzamos rápidamente. Tepuxtepec antes. Hay una marcación. Tepuxtepec, se le empieza a caer el escenario. Ahora lo tiene Tlahuitoltepec, que está al abordaje como debe de ser. Viene la pelota para la número 7. Pierde la pelota, que la tiene. Hay un 2. Ahí casi le arrancan el brazo a la número 7. Peleando a ras de piso. Saque lateral a favor de Tlahui por alternancia. Viene Araceli, que va a ser Araceli, el número 4, va a tirar. 2 puntos más a favor de la causa. 2 puntos más a favor de la causa. Viene entonces al abordaje Tepuxtepec con la pelota de 3. No hay nada. La pelota nuevamente ahí. Estamos aquí observando lanzamiento, la número 5, no hay nada. La pelota sigue en juego, lo tiene Tlahuitoltepec en este momento. Araceli con la pelota, se terminó, señoras y señores. Ha ganado Tlahuitoltepec. 11-17 el marcador. 11-17 el marcador, ha ganado Tlahuitoltepec. Tus comentarios y apuntes, amigo Federico, ¿cómo viste el panorama? Ha ganado Tlahuitoltepec, vino de remontar la adversidad de que no entraban las canastas. Adelante, Federico. Definitivamente Tlahuitoltepec vino de menos a más, de menos a más. Fue paso a paso, fue momento a momento. Así es como Tlahuitoltepec se logra llevar esta victoria. Al principio un poquito descoordinadas, desorganizadas, desmotivadas, pero cuando empezaron a caer las canastas, ahí está el resultado, le dieron la vuelta y Tepuxtepec lamentablemente no llega y no se lleva la victoria en este partido. Pero vienen más emociones, vienen más momentos.
más jugadas, porque ya estamos viendo en la cancha a dos equipos ya con bastante trayectoria. Cuatro Palos, equipo de Cuatro Palos, agencia de aquí de Tamazulapan del Espíritu Santo contra el equipo de Asunción Cacalotepec, que por cierto, Asunción Cacalotepec acaba de pasar o acaba de tener su fiesta patronal el 15 de agosto, así que ya vienen ahí un poquito, ya seguramente con algunos partidos encima de práctica, porque todos los partidos que son antes de la Copa son partidos preparativos. Son partidos preparativos para venir aquí a demostrar todo lo que se aprende, lo que se practica en estos eventos previos. Así que ya están aquí las jugadoras de veteranas, categoría de veteranas, 35 años y más. Y estábamos observando que hay jugadoras ya con edades ya elevaditas, pero que sigue jugando a un básquetbol muy bonito, muy vistoso. Y eso, qué gusto, porque gracias también al básquetbol se puede uno mantener ahí en condiciones físicas muy aceptables. Y eso es muy de reconocerse, porque cuando está la pasión, cuando está el gusto, cuando están las ganas de practicar algún deporte, los resultados se ven. Así que así ya estamos observando al equipo de Cuatro Palos. Ya llegó su entrenador, ahí el amigo Próspero. Ahí coordinar, va a coordinar con el equipo de Cuatro Palos y del otro lado el equipo de Cacalotepec. Y entonces también ahí estamos saludando a toda la gente que nos está siguiendo, a la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, y estamos mandando estos cordiales saludos. Escríbanos, mándenos ahí su mensaje. Sabemos que ahí Memo está muy atento para todos los mensajes que le puedan llegar, porque es nuestro jefe en turno. Y gracias a él, gracias a la invitación de Memo, Ayuk TV está con ustedes. Muchas gracias por estar siguiendo las transmisiones de estos partidos de básquetbol aquí en la cancha de la escuela secundaria de aquí de Tamazulapan del Espíritu Santo. Pero no tenemos nada más que agradecer. Así estamos entonces haciendo un poquito de tiempo. Los equipos siguen haciendo su calentamiento, porque en cuanto se inicie con el partido, yo reboto el micrófono para el compañero y amigo Ranulfo, que en esta ocasión estamos aquí trabajando, colaborando, estamos aquí, lo que nos gusta hacer también. Obviamente, esto nos encanta el básquetbol, y tratamos de hacer la lucha para llevar las emociones, para llevar toda la adrenalina que nosotros sentimos aquí en vivo a través de la cámara. Y ese es el mensaje. Vamos a disfrutar del básquetbol. Si usted nos está siguiendo desde lugares lejanos, desde otros rincones de nuestro bello estado de Oaxaca, o de nuestro bello país de México, o más allá de las fronteras, qué bueno, mande sus mensajes, porque Memo está listo para hacer para dar las respuestas correspondientes. Entonces, así es, amigo Ranulfo, estamos a punto de arrancar con este encuentro. Bonito uniforme del equipo de Cacalotepec y Cuatro Palos haciendo una combinación de amarillo a azul, y del lado de Asunción Cacalotepec blanco y negro, ahí con vivos rojos. Bonitos uniformes, todos y todas luciendo su mejor traje deportivo. Así entonces, voy a dejar el micrófono para el amigo Ranulfo, porque
Las emociones de este partido están a punto de iniciar. Gracias. Adelante, amigo Ranulfo. Claro que sí, señoras y señores. Vámonos, 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 vámonos. Se nos está haciendo tarde. Vámonos, señoras y señores. Otro gran partidazo que tenemos encima. Es el partido entre el equipo de Cacalotepec contra quién. Alotepec. Ahorita le doy los datos porque como que ando divagando. Es que no traen la leyenda, Federico. ¿Quiénes son? Cuatro Palos y Cacalotepec. Cuatro Palos y Cacalotepec. Este es Cacalote. Cacalotepec, perfecto. Ya está, Cacalotepec contra Cuatro Palos. Se me estaba yendo el dato. Cacalotepec pierde la pelota. Hay una marcación que hacen los oficiales y la pelota rápidamente va a ir para quién. Se va para Cuatro Palos, veteranas. Aquí estamos. De aquí ya lo dijo el oficial. ¿Dónde va? Se va a activar nuevamente. Cuatro Palos. Va a activar el juego. Ahí está la número 5. Mari con la pelota. Ahí la número 5. Bueno, observando el panorama. Pierde la pelota. Lo tiene Cacalotepec. Avanza Cacalotepec. Me parece que después se viene juvenil varonil. Que es Santa Cruz contra Tamazulapan, si no me equivoco. Así la gente está preguntando. En un momento avanzamos con veteranas. Cacalote, Cuatro Palos, lanzamiento, no hay nada. Lanzamiento y no hay nada. Avanza el equipo de Cacalotepec, que es la número 10 con la pelota. Observando el panorama. Lanzamiento de la 10, no hay nada. Lo recuperaba, hay una falta. Hay una falta, señoras y señores. Antes dicen que hay un tiempo fuera porque esto se puede complicar y por ahí nadie quiere atravesar el panorama. Estamos 0-0, nada para nadie. 0-0 hasta ahorita. 0-0 entre el equipo de Cuatro Palos y el equipo de Cacalotepec. Así estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Tamazulapa del Espíritu Santo Mijes. Estamos coberturando la Copa YUC 2023. Saludos cordiales a la gente que nos está viendo. Aquí van a jugar juvenil varonil en breve. Viene Santa Cruz contra Tamazulapa, si no me equivoco. Si no me equivoco, señoras y señores. Así que la pelota va a estar en poder del equipo de Cuatro Palos. La número 5. 5 con la pelota. Buscando, observando. Conduciendo la pelota. Ella es la número 5. 5. Ahí por donde tratando de bailotear. Ahí suelta la pelota. Se lo dan a quién. Cuatro Palos, la 10. No hay nada. La pelota sigue en poder ahora de Cacalotepec. Cacalotepec tiene la pelota. Cacalote, ahí para quién. La número 5, lanzamiento, no hay nada. Iba a recuperar Cacalote, pero finalmente hay una marcación que le hacen, así que la pelota va para Cuatro Palos. La número 10 a la 5, la que conduce todas las pelotas. La número 5, le roba, no, recupera la número 10. Cuatro Palos sigue con la pelota. A la número 5, Mari con la pelota buscando por dónde. Encuentra la 7. La 7. Ahí para quién, para la número 5. 5 con la pelota. Lanzamiento. No hay nada. La número 7 recupera Cacalotepec. La número 10 es Eva. Eva con la pelota en este momento. Ahí para el número 7. 7 buscando, observando. Esa pelota, lanzamiento. No hay nada. Corto el tiro. Corto el tiro. Así que la pelota ya le corresponde a Cacalotepec. Cacalotepec tiene la pelota en este momento. Buscando para dónde, para el número 10. 10 con la pelota, se lo pasa a la número 5. Lanzamiento de la 5, no hay nada. 0-0 el marcador. Ya lo tiene nuevamente el equipo de Cuatro Palos, veteranas femenil. La número 5 antes bailoteando, es una violación. Mari cometió la violación. Y nuevamente nos vamos a un tiempo fuera. Nuevamente nos vamos a un tiempo fuera, señores y señores. 7 minutos 40 segundos.
y todavía estamos en 0-0. Todavía no hay nada para nadie. Saludos cordiales, saludos a las chicas de Totontepec. Ya jugaron, ya jugó la juvenil de Tama. Ese es en otra cancha. En cuanto juega juvenil varonil de Tlaui, ya viene, juvenil de Tlaui, ya viene. Saludos a Federico, perfectamente. Pero Federico es mi compañero de narración. Se me cruzaron los cables. Perfectamente. Ahí está nuestro amigo Memo, muy atento. Pobre Memo, ya está entumido, lleva horas y horas sentado allí frente a la computadora. Memo, parece que internet no está funcionando, ¿verdad? Porque no se está cayendo. Eso nos da muchísimo gusto porque luego batallamos bastante con internet, pero creo que ahorita sí dijo, vamos a comportarnos bien con Ayuk TV. Ahí estamos, señoras y señores. Ahí estamos, regresamos a las acciones del partido. Viene el abordaje entonces el equipo. Es el equipo de Cacalotepec. Cacalotepec con la pelota. Buscando, observando el panorama. Cacalotepec, a quien encuentra la número 10. La 10 con la pelota. Va a tirar. No hay nada. Hay una falta que le marcan a la jugadora de 4 palos y la pelota va a seguir perteneciendo a Cacalotepec. Tiene dos posibles esta jugadora. Prepara, metralla, apunta fuego, no hay nada. Viene el segundo intento para la jugadora de Cacalotepec. Estamos en la Copa Ayuk 2023. Segundo intento para la número 13. Prepara, metralla, adentro. 1-0, el marcador se abrió 1-0. La número 5 se va a meter. Falta. Esa número 5 juega 1000 por hora. Ahí se lesionó un poquito porque me la jalaron. Y con eso cayó al piso. Bueno, adelante amigo Federico. Vámonos a escuchar tu impresión. 1-0 el marcador. Va ganando Cacalotepec. Cerradísimo, muy poco. Ahí está. Se acaba de empatar 1-1. No están cayendo las canastas en ambos equipos. Así que poquito a poquito. 1-1. Ahí, a ver si se motivan estos dos equipos, porque tienen que empezar a caer las canastas. La número 5, marcación de doble regate. Ahí está el árbitro marcando esta jugada. Y estamos mandando los saludos cordiales para la gente que nos está siguiendo. Ya nos estaban mandando algunos saludos ahí para el amigo Yukum. Ahí el amigo de Yacochi, saludos ahí al amigazo. Qué bueno que están interactuando con nosotros. Mensajes, porque necesitamos saber que ustedes están con nosotros, que están aquí siguiendo las emociones fuertes. Aquí ya tenemos a la número 7 de 4 palos. Deseamos este bonito uniforme ahí de azul y amarillo. Contacto de la número 12 de 4 palos precisamente. Y también aquí estamos encontrándonos a viejos amigos, aquí gente que en algún momento el básquetbol nos unió, generamos una amistad y aquí estamos saludándonos. ¡Canasta! Ya cayó la primera canasta de 2 puntos para el equipo de Cacalotepec. 4 palos, ahora sí, la número 5 es la que se va a echar el equipo al hombro. Ahí está haciendo la jugada y consigue una falta. La número 5 de 4 palos, esta jugadora que la conocimos cuando estaba en la categoría de infantil. En infantil conocimos a esta jugadora número 5, Mari de 4 palos, ahí cerca nada más ese balón. Y va a ser su segundo lanzamiento, bonito muñequeo, canasta y se lo dedica a la afición.
Ahí ese ademán apuntando ahí a la afición, esta dedicatoria de la canasta. La número 18. La número 13 de Cakalotepec. Bonita canasta también. Le regresa la dosis esta jugadora al equipo contrario. Y se mueve el marcador de 5-2. 5-2 favor Cakalotepec. Nuevamente la número 5 de 4 palos. Se le cierra ahí el camino. La número 10, Eva, lanzamiento. También coopera con 2 puntos. Se acercan solamente a 1 punto. 4-5 el marcador. Ahí la número 18 de Cakalotepec. La número 5, la número 10, haciendo las jugadas de pase corta. Conecta una canasta de 2 puntos. Esta jugadora número 5. Entonces el equipo de 4 palos al ataque. Pase para quién. Ahí mal saque, lástima. Lástima porque ahí pisó adentro de la cancha esta jugada sin haber soltado el balón. Eso es lo que marcan los señores árbitros. Una violación de saque ahí. Cakalotepec tirando. La número 10 de 4 palos. Pase para la número 5. Están jugando las dos. La 5 y la 10. La 5 y la 10. La 10 lanzamiento lejano. Nada. Ahí está el transcurso de este partido. Solamente 47 segundos y corriendo y descontando la número 5. La número 5 de Cakalotepec. Otra vez la jugada con la número 10. La número 10 ya encontró a su compañera, la número 13, quien es la que ahorita viene inspirada. Conecta 2 puntos más. Esta bonita canasta de la número 13 del lado izquierdo del aro. La número 5, Mari se acerca. Le cierran el paso para allá y para acá. Ahí la número 4 tira, ahí remata y le cometen una falta a la número 12. Así que la responsable de la falta es la número 12. Así que tiene una gran oportunidad de conectar 2 puntos la número 12. Ahí está la número 12, su lanzamiento, primer lanzamiento, nada, solamente tablero. Ese balón necesita cruzar el aro, así que ahorita más que nunca lo necesitan porque se están quedando 5 puntos abajo. No hay canasta, no hay puntería, pero están defendiendo. Están empezando a defender, a presionar en toda la cancha. Necesitan recuperar el balón. Ya lo lograron. Ay, casi. La número 18. Lanzamiento. Se va a acabar el tiempo. Y se acaba. Ahí está este partido que acaba de concluir. Y el score se mantiene de 4-9. Hace unos minutos que no cambia ese marcador. 4-9. Y tenemos público, tenemos porras. La gente no se ha ido. Ya nada más están aprovechando aquí cerca para comprar algún alimento, alguna bebida. Porque no quieren perderse ningún momento de las grandes emociones. Vamos a esperar a ver si anuncian el siguiente encuentro, que seguramente será en la categoría de juvenil varonil. Ahí está justamente el sonido local, preparándose para hacer el anuncio del siguiente encuentro. Vamos a escuchar qué equipos. Linda Vista. Van a tener en estos momentos las acciones, los dos equipos, Linda Vista y Atitlán. Va a ser su primer encuentro, Atitlán y Linda Vista. Atitlán, municipio de Santiago Atitlán. Santiago Atitlán se hace presente con su equipo representativo. También Linda Vista, una agencia de Tamazulapan del Espíritu Santo. Así que estos jóvenes, estos
jugadores que van a demostrar todo lo que han aprendido, todo lo que han practicado. Ya llegó el momento, ya llegó la hora. Así que estamos observando que ya se están preparando, ya van a iniciar el segundo tiempo. El encuentro entre estos dos equipos de Cuatro Palos. Hay un equipo muy famoso de varones, búhos de Cuatro Palos. Y aquí solamente Cuatro Palos aquí siendo representado por este equipo. Y va a arrancar en unos momentos más este segundo tiempo. La número 5, quien se dispone a hacer el saque inicial. Ahí está la primera pelota para la número 10. Se lo regresan a la número 5. La 5 y la 10. Ahí jugada de poste de la número 7 a la número 10. Lejano el tiro. 2 puntos, dice el señor árbitro, pisando línea. Así que solamente no logró conseguir los 3 puntos, que era muy valioso, pero los 2 puntos son muy buenos. La número 18, Cacalotepec, un contacto ahí de más. Ahí contactos accidentales, ahí le movieron la quijada a esta número 18. Un contacto fuerte, pero totalmente accidental. Linda vista, se va al ataque otra vez la número 10 con la número 5. Ya les había comentado que estas son las dos jugadores que están haciendo estas jugadas, las dos jugadoras, la número 5 y la número 10. Las otras 3 están apoyando con postes, con defensas, pero las que mueven todo el partido del lado de Cuatro Palos son estas dos jugadoras. Así que Asunción Cacalotepec al ataque con la número 18, haciendo un lanzamiento lejano, pero no consigue nada. Ahí estamos observando la número 10 nuevamente de Cuatro Palos, lanzamiento, por poco consigue una canasta de 3 puntos, ella misma remata y no le caen las canastas a la número 10 del equipo de Cuatro Palos. Al ataque la número 18, bonita parada y canasta. Ahí esta jugadora conectando 2 puntos a favor de su equipo y se van a 9-6, nuevamente ahora sí, pierde el esférico la número 10 de Cuatro Palos, recupera la número 10 de Cacalotepec y le obstruyen su paso. Así que se va a ir a la línea de tiros libres. En esta línea que está de frente al aro, donde no te molesta nadie, donde tú solita tienes la oportunidad de conectar 2 canastas. En esta primera ocasión nada, la número 10 tiene que mejorar esa puntería, porque necesitan seguir sumando. Ahí está la número 10, agarra la pelota, ahí hace el muñequeo, adentro. Los grandes entrenadores dicen que la clave está en el muñequeo, ahí en el movimiento de las manos para que ese balón vaya con dirección directa al aro. Esa es la técnica, esos son los fundamentos que se desarrollan en un campo de entrenamiento. Esos movimientos de tiro, movimientos de regate, movimientos de defensa, todo eso se aprende, se desarrolla y se aplica. Así que ahorita ya están rindiendo frutos. 12-6, 12 puntos para Cacalotepec y 6 puntos para Cuatro Palos. Lo que podemos comentar de Cuatro Palos es que es un equipo que se está reorganizando, es un equipo que se está reviviendo, porque sabemos que en algún momento Cuatro Palos tuvo un equipo invencible en la categoría libre, un equipo que a pesar de no tener mucha estatura, eran jugadoras habilidosas, certeras, eran jugadoras bastante ahí punteras para conectar las canastas. Eso es lo que observábamos de aquel equipo de Cuatro Palos. Ahí me acuerdo de una de las jugadoras de Cuatro Palos, esta amiga y jugadora de Cuatro Palos,
Chita. Chita y saludos para ella porque es la que me acuerdo que jugaba en 4 palos con esta jugadora Mari y las demás que están ahorita conformando la categoría de veteranos. Y obviamente también hemos observado bastante al equipo de Cacalotepec. Ahí está conectando la canasta. Cacalotepec también tiene lo suyo. Cacalotepec también ha hecho historia porque en los torneos, en los eventos donde ha participado, siempre ha hecho un buen papel. Y en esta ocasión, en esta categoría, siguen ahí demostrando las ganas y estas habilidades que tienen en el básquetbol. Así que ahí Cacalotepec llevando la ventaja hasta este momento en este partido. La número 10 de Cacalotepec haciendo la entrada. Ahí pase bonito para la número 13 que se queda solita y conecta ese bonito lanzamiento con técnica, ese lanzamiento de balón. La número 10 nuevamente desde la línea de 3 puntos. Este tiro se quedó simplemente corto. Se están empezando a desesperar las jugadoras de 4 palos. Están exagerando un poco en los tiros de 3 puntos. Pero lamentablemente cuando no caen las canastas, todavía más se frustran los jugadores. Así que vamos a ver si finalmente Cacalotepec se lleva la victoria porque solamente quedan 6 minutos en el tablero y la diferencia es de 2 dígitos. 10 puntos de diferencia a favor de Cacalotepec. Pero vamos a observar a ver si logra conectar alguna canasta de 2 o de 3 puntos del equipo de 4 palos. Ahí un balón retenido y para el equipo de 4 palos es todavía el marcador. Así que está el equipo de 4 palos. Obviamente la número 5 intenta de 3 puntos. Tablero simplemente y ya no logran alcanzar ese balón. Así que estos 5 minutos que quedan se van para los comentarios y la narración de nuestro querido amigo Ranulfo, quien está aquí muy atento. Así que vámonos a los 5 últimos minutos de este segundo tiempo. Gracias, Federico. Ahí estamos viendo el partido. 6-16 el marcador. Viene 4 palos. 4 palos, lanzamiento de las 5, no hay nada. Recupera nuevamente el equipo de Cacalote. Adentro. Adentro, señoras y señores. 18-6 el marcador. 12 puntos de diferencia. Avanza 4 palos con la pelota. 4 palos. Viendo, observando el panorama. La número 5, la 5 botando con ambas manos. La número 10, Eva, lanzamiento. No hay nada. Se está quedando muy abajo el equipo de 4 palos. 4 minutos con 20 segundos. Esto se está terminando, señoras y señores. 4 minutos con 14 segundos. Hay un tiempo fuera. No se ve mucha claridad. ¿Por dónde? Para el equipo de 4 palos. Está ganando el equipo de Cacalotepec en estos momentos. 6-18. 6-18 en este momento, señoras y señores. Aquí vamos avanzando. Ya está cayendo la tarde aquí en Tamazulapan. 10 minutos para que den las 5 de la tarde. Solamente estamos a la espera de unos cuantos partidos más. Es el primer día de este evento deportivo. Es la Copa Yuc 2023. Ahí estamos. Inmediatamente entonces la pelota la va a poner en circulación el equipo de Cacalote. Perdón, 4 palos con la pelota. 4 palos, me la presionan fuertemente a Eva. Ahí le hicieron sándwichito. Y la pelota es por alternancia. Ahora le toca a quien sigue para Cacalote la pelota. Cacalote ya tiene rompimiento para la número 7. La jugadora número 7. Bonita colada. No entra. Contra remate que no llega. Nuevamente, mejor tratan de abrir otra vez más el juego.
Ahí para la 18. 18 con la pelota buscando, observando. Encuentra la receptora la 10. Lanzamiento de 2. No hay nada contra. Remate adentro. Adentro, señoras y señores. 20-6 el marcador. Avanza 4 palos. Lanzamiento. No hay nada. No hay nada. Así que 2 minutos con 20 segundos. 2 minutos con 20. Pierde la pelota Cacalote. No. Recompone inmediatamente en este avance porque 4 palos empieza a presionar por toda la zona de juego. Viene Cacalote de reversa. Impresionante de reversa. 2 puntos más a favor de Cacalote. Viene el equipo de 4 palos, la número 7. 7 con la pelota. Una dejadita en corto, la número 10. Pase picado, robo de pelota por parte de Cacalote. Va a colar, que va a ser la número 7. No entra contra, remate la 10. Adentro. Ahí están 2 puntos más a favor de la causa. 24-6, viene Cacalote, Cacalote a 4 palos, no hay nada. La pelota está en poder de 4 palos, pierde la pelota, lo tiene el equipo de Cacalote. Cacalote con la pelota en este momento. Cacalote buscando, observando el panorama, es la número 13. Es la número 13 quien tiene la pelota. Ahí buscando receptor, encuentra la 10, casi se le va la pelota. Pierde la pelota, lo tiene la número 5, va a colar. No entra la pelota para el número 5 de 4 palos. Esto se está terminando, señoras y señores, colada de Cacalote. Falta que le cometen. Falta que le cometen, así que el marcador favorece a Cacalote. 24-6 el marcador en estos momentos. 24-6 el marcador en estos momentos. Va la pintura Cacalote, lanzamiento, no hay nada. Viene el segundo intento para Cacalote, la número 18. Van arriba en el marcador, simplemente es puro trámite. Este arroz ya se coció y se lo lleva Cacalote. Segundo intento, no hay nada. 21 segundos, esto se va a terminar tarde que temprano. Viene el equipo de 4 palos, lanzamiento, ahora sí. Ahora sí, 2 puntos para la número 5. Hay un cambio, dicen. Hay un cambio, se habla 18. Alguien va a terminar unos segunditos. Toma la pelota, la que acaba de entrar. Cacalote ya ha ganado, eso es más que evidente. Esto se está terminando, señoras y señores. 3 segundos para que se termine. Solamente 3 segunditos. Va a tirar. Se termina. 8-24 el marcador. 24-8 gana el equipo de Cacalote. Pega acaba de ganar este bonito partido. Ganó Cacalotepec. Eso es muy bueno para la causa. Es bueno para el juego. Bonito partido. Ahora sí se viene otro. Nos vamos a cambiar. Vamos a irnos por los caballeros. Juvenil, varonil. Va a jugar Atitlán. Primer partido que tiene. Nos están escuchando, viendo en Atitlán. Mándenos sus saludos. Atitlán contra quién. ¿Quién es este equipo? No lo alcanzo a ver. Ahorita que vengan de este lado. Linda Vista, ya está. Linda Vista contra Atitlán. Santiago Atitlán contra Linda Vista. Ahí estamos. Linda Vista contra el equipo de Atitlán. Así estamos. Saludos cordiales. La gente que nos está escuchando. Qué bueno. Ya viste el uniforme del staff técnico, mi compañero amigo Federico. Este Memo dijo, yo quiero gris. Y a nosotros nos dio azul. Ese Memo es todo un empresario un poco extravagante, por así llamarlo. Ahí viene Memo, ¿viste a Memo? Mira, ahí viene Memo con su uniforme. Ese Memo es todo un showman. Es un showman. Es el staff, debe decir también Ayuk TV. Ahorita a ver si lo podemos ver. Así está, señoras y señores.
Ahí vamos, ahí vamos. Viendo el partido, el desarrollo del partido. Hasta ahorita el partido se detiene porque se está preparando el nuevo. Y el nuevo dice Atitlán contra Linda Vista. Ese es el siguiente partido. Bueno, señoras y señores, váyanse ahí poniendo cómodo. Y a este partido sí se va a poner Perfectamente. Y nuestro camarógrafo, ¿qué tal baila, Federico? ¿Ya viste el camarógrafo? Ese se la pasa bailando. Tendrá sus, ¿qué será? 8 añitos. Ese es nuestro camarógrafo. 8. Está como un juguete nuevo. Está con su juguete, hace zoom in, hace zoom back. Hay unos movimientos luego muy bruscos, pero perdónenlo. Tiene 8 añitos y baila. Él está bailando, él se está divirtiendo. Ese es nuestro camarógrafo. Ahí está. Tiene un nuevo juguete en la mano. Adelante, Federico. Yeah. Ah, cierto, sí dice Yuk TV. Pues estamos por arrancar este segundo, no es segundo, es el siguiente encuentro. Ya después de haber pasado una ronda de todas las categorías que se programaron para esta cancha, ahora ya empieza la segunda vuelta de estos equipos que van a participar hoy y mañana aquí en esta cancha, la cancha de la escuela secundaria. Aquí es una secundaria técnica que también tiene su historia, Aquí también es una institución que lleva muchos años, si mal no estoy informado. Aquí también eran los del ETA, algo así le llamaban, los de la escuela del ETA. Entonces por aquí también se formaron varios señores, ya gente grande desde hace muchos años. Yo me acuerdo que hace unos años celebraron aquí un aniversario más de esta escuela y hacían referencia de cómo es que surgió la escuela, que hoy en día es una secundaria técnica, escuela secundaria técnica. Y ahorita estamos aquí en las canchas de esta institución, estamos aquí transmitiendo, estamos aquí disfrutando de estos bonitos encuentros, porque son las eliminatorias, porque el día lunes tendremos las grandes finales en el centro de la población. Estaban los comentaristas locales diciendo que son 5 canchas que se están ocupando para hoy y mañana, porque se necesitan hacer las eliminatorias, se necesitan jugar estos partidos para que se saquen a los finalistas que van a estar participando allá en el centro de la población, con las emociones fuertes del básquetbol en sus grandes finales. Mientras tanto, aquí estamos con este encuentro, estos jovenazos muy respetuosos, los de Linda Vista, ahí estrechando la mano con los señores árbitros. Atitlán, hemos visto a este equipo de Atitlán, estos chamacones que visitaran a Tlahuitoltepec en su festividad anual durante los días 14, 15, 16 de agosto. Ahí vimos a estos jóvenes participando también en el torneo relámpago de básquetbol por motivo de la fiesta. Arrancamos con este encuentro, el primer lanzamiento por parte del equipo de Linda Vista, pero no consigue nada. Vamos a ver, amigo Ranulfo, ¿en qué minuto cae la primera canasta?
Vamos a ver en qué minuto conectan el primer enceste. Está el número 21. Ya cayó a los 28 segundos. A los 28 segundos conectan la primera canasta de parte del equipo de Atitlán. Ahí está el número 7. Le cierran el paso, pierde el esférico. Él mismo pelea. Consigue un balón retenido. Pero la regla de la alternancia favorece al equipo de Atitlán. Atitlán con el número 21, este muchachón. Seguramente por ahí surcando los 16 años. Pero juegan bonito al básquetbol ahí a su compañero. Pisando línea. Línea lateral que pisa este jugador. Así que se revierte la posesión del balón. Se va para Linda Vista nuevamente. Así que decíamos que Atitlán ya conectó la primera canasta a los 28 segundos. Vamos a ver en qué momento el equipo de Linda Vista conecta la primera canasta. El número 4, el número 7, lejano de 3 puntos. Nada. Recupera Linda Vista y la pelota sigue. Ahora pasa en manos del equipo de Atitlán. Así estamos entonces aquí en la cancha de la Escuela Secundaria Técnica de Tamazulapa. Empieza también a caer la tarde, también amenaza un poco la lluvia. Esperemos que no nos perdone todavía ahí don Tlaloc para que estos partidos podamos observarlos sin ninguna lluvia. Ojalá, pero ahí no podemos decir nada. Si decide mandar un poco de agua nuestro creador, es bienvenido también. Así que mientras tanto tenemos cancha techada, las acciones continúan, hay balón retenido y ahora sí, ya la pelota es para Linda Vista. Y los entrenadores empiezan a hacer su trabajo. Ya pidieron un tiempo fuera porque necesitan ajustar ahí las jugadas. Necesitan ahí seguramente afinar detalles en ambos equipos. Solamente el marcador hasta estos momentos. 2 puntos para Atitlán. 2 puntos para Atitlán y 0 en blanco para el equipo de Linda Vista. Pero este partido apenas está iniciando. Está apenas arrancando este partido. Así que aquí no está nada definido todavía. Hay mucho tiempo para que se pueda empezar a inclinar la balanza en uno o en otro lado. Así entonces, Atitlán y Linda Vista tomando acciones en el campo de juego. Vamos a observar a Linda Vista quien va a hacer el saque correspondiente. El número 6 al número 7. Ahora sí, a aplicar lo que les dijeron. Vamos a aplicar lo que comentaron en el tiempo fuera. Y Linda Vista ¿con quién? Con el número 7, intentando de 3 puntos, no consigue nada. El número 4, una finta, el mismo remata, no consigue nada. El número 7, el 7 le cierran el paso, el 6, nada. Estos jugadores están intentando, pero todavía no han tenido suerte para conectar la primera canasta. El número 2 del equipo de Atitlán, el número 15, ahí jugando al choque con su compañero, el número 21, lanzamiento, remata el 4, no consigue nada. El número 7 va a toda velocidad, hizo una jugada ahí, ese jugador ya sacó ventaja con esa jugada, situación que marcan los árbitros. El equipo de Atitlán, el número 15, nuevamente ya se abrió paso con el número 4, corto ese tiro, el número 7 nuevamente, él es el más habilidoso del equipo de Atitlán, una media vuelta, bonita jugada, se lamenta este jovenazo porque la tuvo muy cerca, había hecho una bonita jugada, se quedó enfrente del aro, pero no logra calcular bien esa fuerza.
No ha caído ninguna canasta para el equipo de Linda Vista. Estos jóvenes que seguramente están cursando su bachillerato. Esto es lo que estamos observando. El número 7 está en la línea de tiros libres ahí haciendo este muñequeo, pero imposible para poder conectar la primera canasta. Atitlán, este marcador muy escaso de canastas. No hay canastas. Nos estamos quedando con las ganas de ver más canastas, de ver más encestes. Vamos a ver entonces al equipo de Atitlán. El equipo de Atitlán, al número 15, del lado derecho van a intentar la jugada. El número 4, el número 2. Dice que hay una defensa, jugada ilegal. Ahí haciendo la pantalla, moviendo la pantalla o haciendo un contacto ilegal. Este jugador que estaba haciendo pantalla. Así que la pelota para el equipo de Linda Vista. No, ahí está un intento de 3 puntos. No consigue nada. El número 4 al número 7. Al número 7 nuevamente. Ya su compañero de 3 puntos se queda muy corto. Otra vez el número 4 de Linda Vista. Recupera. Quiere atravesar ese par de muros. Pero hay un contacto. Foul de el número 15. El responsable de obstruir el paso de este jugador de Linda Vista. Así que el balón va para los azules. Para los azules. El número 7. Número 7 al número 8. Quieren conseguir la primera canasta. No les ha caído nada. El número 4 haciendo una finta. Un pase para su compañero. Desde el lado derecho. Intenta ese lanzamiento. El número 7. Este jugador habilidoso. No logra tener suerte. Remata. Grita de dolor, grita de coraje, de frustración. Y vámonos, Linda Vista. Ahora sí, en esta no puede fallar. Ahí está la canasta. La canasta llega a los 4 minutos con 28 segundos. Así que dejo estos últimos 4 minutos para que el compañero y amigo Ranulfo nos siga deleitando con su narración. Claro que sí, Federico, claro que sí. Es que me fui con el sonido, pero este viene retrasado. Perfectamente. Avanzamos rápidamente. Bien, entonces. El avance del equipo de Linda Vista. 2-2 el marcador. Cerrado, cerradito Linda Vista. Lanzamiento, no hay nada contra. Remate tampoco. Linda Vista avanza entonces el equipo. Es el equipo de Atitlán del 21. Prepara metralla, punta, no hay nada. La pelota. Una violación que cometió Linda Vista cuando estaba ya con la pelota en su poder. Ahí estamos, señoras y señores, transmitiendo para Ayuk TV. En un momento también nos está comunicando nuestro amigo Memo que va a entrar también la voz de los compañeros que están en sonido local. También para que salgan allí en Ayuk TV. En un momento nos va a dar la señal, supongo, porque no veo nada. Así que avanzamos. Mientras tanto, estamos aquí con nuestro amigo Federico Vázquez Martínez. Hoy estamos aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo Mijes. Ahí está poco a poco desarrollándose el evento. Es el evento de la Copa Ayuk 2023. Ahí estamos, señoras y señores, regresamos del tiempo fuera. Hubo una plática allí porque el marcador 2-2, nada para nadie. Hasta ahorita ha habido carestía de canastas. Viene entonces Atitlán. Atitlán con la pelota, Atitlán buscando, observando el panorama. Freddy le va a meter velocidad. Adentro no hay nada. Nuevamente la pelota para el número 4. Este es el equipo de Linda Vista. Adentro. Ahí está, señoras y señores. 4-2 el marcador. 4-2 el marcador. Viene entonces el avance del equipo de Atitlán. Ahí estamos ahorita en un momento. Atitlán con la pelota.
Atitlán buscando, observando el panorama, lo pierde el equipo de Linda Vista, la mete velocidad del número 7, pase picado frontal, no entra la canasta. Entonces la pelota ahora pertenece al equipo de Atitlán. Es el equipo de Atitlán que tenemos en este momento. El número 21 se va a meter. La pelota se escurre simplemente. Ahí me parece que estamos también en sonido local. Así parece, así está. Bueno, en un momento entonces, señoras y señores, también los compañeros que están en la narración del sonido local van a estar a través de Ayuk TV. Tan luego nos digas, Memo, avanzamos rápidamente. Avanzamos bien el equipo entonces de Linda Vista. El balón abandona el terreno de juego. El balón abandona el terreno de juego. El balón es para Linda Vista. Sale. Vamos a continuar. Vamos a continuar. El número 7. Controla el balón. Ahí el número 4. Claro, quiere trazar la jugada. Se la pasa al número 6. Claro. El balón abandona. El balón es para Atitlán. El saque lateral. Le corresponde a Atitlán. El número 21 avanza rápidamente. Haciendo lo suyo. Tiene que buscar la jugada. El número 21. Recuerden que estamos a 4-4. Balón. Ahí está al aire nuevamente. Avanza Linda Vista. El número 4. ¡Joya! Y recupera a la quinta de Atitlán. Avanza con el número 21. Hace un giro perfecto. Pero no consigue nada. Recupera el número 7. Tiempo, señor árbitro. Tiempo. Y así termina la primera parte. Bueno, así termina. El score parcial es de 4-4. Es de 4-4. La bola todavía está muerto. Bueno, ahí está las indicaciones, el score parcial es de 4-4. El score es de 4-4, señoras y señores. La moneda está en el aire. Linda Vista, Atitlán en disputa a este partido, porque luego ustedes son sabedores. El que pierde va a las gráficas de perdedores. Y los que ganan van avanzando. Así que ustedes son los jugadores, son los que deciden lo que tienen que hacer dentro de la duela. Vamos a escuchar el comentario del compañero y amigo que hoy nos acompaña en esta crónica. Vamos a darle la bienvenida a Ayuk TV. En este momento entrelazamos el sonido local. Gracias a nuestro regidor de Educación, Cultura y Deporte, el famoso Che, que es argentino, presente aquí en la Copa Regional Mije, también dando servicio comunitario, todo sea por las flores que produce la región, ¿verdad? Así que bienvenidos, vamos a la gran acción del segundo tiempo de este gran partido. Segundo tiempo para el conocimiento del público presencial y virtual, y ya que nos estamos interconectando con Ayuk TV. Así que saludos cordiales a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes, que están siguiendo las transmisiones en vivo y a todo color. Pásela bonito, nosotros vamos a tratar de llevarle la crónica, la motivación a estos protagonistas. Aquí viene el equipo de Atitlán, número 21 hasta el fondo. En el aire lo logran frenar. El score es 4-4. No se han hecho daño. 4-4. El score es 4-4. Atitlán y Linda Vista. Vamos a ver quién se lleva la victoria. Es el segundo tiempo, el tiempo decisivo, el definitivo. Para avanzar en la gráfica, el número 21 que se perfila, lanzamiento que realiza y anota un tiro en favor de su equipo. Tiene una segunda oportunidad el número 21.
El número 21, lanzamiento que realiza ahí. Primera Anota falta. otro punto más. Se mueve el score 6-4, 6-4. Una diferencia mínima nada más. Viene Lindavista en esta oportunidad. Vamos a ver, pierde el control y el dominio del balón. Pero para su fortuna, todavía el balón le pertenece. Lindavista con el número 7. El número 7 busca la jugada número 1. Y decide el número 7 irse por la máxima. Recupera a Lindavista. Pase elegante el número 14. Que no logran cestar nuevamente Lindavista. Ahí está en la batalla el número 4. Lanzamiento que realiza antes un silbatazo enérgico por parte de nuestros árbitros oficiales. Hay un tiempo que se le otorga a ambos equipos para que se vayan en reunión a tomar acuerdos, para buscar las mejores estrategias que les lleve a obtener la victoria de este gran encuentro. 6-4, el marcador 6-4 favorece al equipo de Atitlán. 9 minutos y medio todavía en el cronómetro. Segundo tiempo. Así que bienvenidos a todos los que vienen llegando y los que también se están conectando en este momento en Ayuk TV. Ayuk TV presente y transmitiendo estos bonitos encuentros en la cancha de la secundaria técnica número 44. Y aprovechando también, mandamos los saludos cordiales para las autoridades, al comité de padres de familia que se encarga de cuidar y mantener limpio este lugar. Invitamos a todos los presentes a mantener limpio el lugar, depositando la basura en los botes que corresponde. Aquí viene reanudando el partido el equipo de Atitlán. Es el número 21. 21 se va por la máxima. Se quedó corto. El tiro lo realizó desde muy lejos. Lindavista, que es agencia de Tamazulapan, avanza, luciendo sus colores en azul. Azul cielo, azul turquesa, azul marino. Ahora sí, le cayó el tiro de 3 puntos, lo cual lo mete en partido. Parece que le da vuelta al marcador. Viene el equipo de Atitlán, el número 21, que es el capitán, el movedor, compromete la jugada. Y el balón pasa a manos del equipo de Lindavista. Vamos a ver Lindavista en esta oportunidad que tiene. 7-6. Favorece un punto de ventaja al equipo de Lindavista. El número 4. Lindavista circula el balón. Vaya. La intención era la mejor. Con un poquito más abajo. El balón se va de la cancha. Atitlán sale jugando en su calma. Le impone el ritmo. El número 21, que es el director en cancha de su equipo. El número 21 manda la primera jugada. Busca mover sus piezas. Pide pantalla. Y ocupa la pantalla número 21. Lanzamiento que realiza antes. Antes una infracción al reglamento. Avanza Lindavista. Lindavista el número 4. El número 4 que va a hacer. Busca a compañero. Lo encuentra ahí. Intenta el tiro largo. Le cometen una infracción. Por lo tanto tiene 3 oportunidades en la línea de tiro libre. El número 7. El primer intento. Vamos a ver. Realiza el tiro y no consigue. Puede aumentar su ventaja. Tiene la segunda oportunidad. El segundo de 3 tiros. El número 7 se concentra y realiza el tiro. Y tampoco. Pero tiene una última. Y uno puede ser bueno. Uno puede ser la diferencia que le pueda dar la victoria. O el fracaso también. El número 7. Lanzamiento que realiza. Nada. Y el rebote le cae y le favorece al equipo de Lindavista todavía. Es el número 8. ¿Número 8 con quién? Al número 4. Del 4 nuevamente. Ahí circula el balón. Driblea número 4 hasta el fondo. Negociando una falta. Lo cual lo lleva a la línea de tiros libres. En el lugar donde se tira sin que lo defiendan. Cada tiro
Cada enceste tiene el valor de 1 punto. Uno es importante. Aquí viene el primero. Adentro. El número 4 se motiva, realiza el tiro y encesta. Tiene una segunda oportunidad. El número 4, lanzamiento que realiza. ¡Ay! Quedó corto. Y la ventaja solamente es de 2. 8-6. 8-6. Viene Atitlán. Atitlán seguramente viene apoyado con sus familiares a lo largo y ancho de la República Mexicana y en Estados Unidos. Atitlán cometiendo. Juvenil Alotepec. Juvenil varonil Alotepec, por favor, reportar credenciales. Reanudamos el partido. Aquí está Lindavista que lanza y no consigue. Atitlán sale jugando con quién, el número 21, el movedor, y se abre camino al andar el número 21 y se sirve de 2 puntos más y el partido se empata 8-8. Ocho a 7 indica, no, sale 8-7. Sale, aquí está la jugada, lo tiene Lindavista, es el número 4. Número 4 se acompaña con el 38, de nuevo el 4. El 4 se abre camino. Nada, no le favorece esta vez. Vamos a ver el número 21. Ahí, por poco y pierde el balón. Ahí le comparten de nuevo, que es el movedor, es el que organiza. Es el que dirige la jugada dentro de la cancha. El número 21 administra el tiempo. Busca al número 15. Lo encuentra del número 15 a quién. Ahí encuentra de nuevo al 21. 21 de nuevo se abre camino hasta el fondo. Negociando una falta. Y se va preparando nuestro compañero de Ayuk TV para que también nos narre la parte final. Ahí está el equipo de Atitlán con el número 21, lanzamiento que realiza, anota. Ya está listo. Tiene una segunda oportunidad. El número 21 ya logró uno, tiene la segunda, ¡ay! No cae. Mientras tanto compartimos micrófonos con Ayuk TV. Adelante, compañeros. Muchas gracias, compañeros que están apoyando ahí en el sonido local. Es un gusto compartir con ustedes micrófonos a través de la cámara de Ayuk TV. Muchas gracias. Aquí estamos entrando en la recta final de este encuentro entre Lindavista y Santiago Atitlán. Estos dos equipos que están representando a su pueblo. Solamente 2 minutos con 25 segundos y descontando en el tablero. El marcador, 2 puntos de diferencia a favor del equipo de Atitlán. Así que estamos saludando a la gente, al público, a los seguidores de cada uno de los equipos aquí en la cancha de la escuela secundaria. Arrancamos nuevamente con esta última parte. Aquí se va a definir ya en los 2 últimos minutos quién se lleva la victoria. Es el segundo tiempo, ¿verdad? Muy bien, ahí está el segundo tiempo ya corriendo con los 2 últimos minutos cronometrados. 7-9. Ahí Lindavista, este equipo vestido de azul. Ahí quiere conectar y no consigue nada. Ahí el señor árbitro haciendo ahí su trabajo. El equipo de Atitlán haciendo la reposición. Hay presión desde la salida. Pero ya se escapa el número 21 y le cometen una falta. Dice el señor árbitro que la pelota se va a reponer en la línea lateral. Ahí la línea que delimita los 28 metros de largo por 15 de ancho. Así que el equipo de Atitlán, el número 4, movimiento de pies muy extraño. Y se percatan los señores árbitros. Así que
Estamos entrando ya en los últimos 1 minuto con 20 segundos. Ahí Lindavista también consigue una falta. Y cosa que va a cobrar en la línea de tiros libres. Lindavista tiene la oportunidad de que aquí puede empatar. Si tiene el 100% de efectividad, tendrá que meter los 2 lanzamientos. El primero adentro. Lleva un 50% de efectividad. Ahí vamos a observar el muñequeo. Ahí la puntería. Con el jugador solamente se queda con el 50%, pero remata el número 7. Ya le están dando vuelta a este marcador, el número 21. Fuerte la jugada. Y finalmente consigue una oportunidad para seguir sumando desde la línea de tiros libres. El número 21 de Atitlán se lamenta este jugador. Ahí es quien carga en la espalda el número 21 y conecta un punto, y esto se empata, señoras y señores, amigos y amigas. El número 8, ahí pase para el número 6, retrocede con un pase para que intente de 3 puntos. El número 7 no consigue nada. El número 21, quien es el jugador base, el que organiza, el que distribuye, 40. El que tiene habilidad. Ahí el número 11 pierde el esférico. Lindavista, él recupera el número 2. El número 2 solito, el número 4. Consigue la canasta que hace la diferencia. El número 4 ahí protegiendo el esférico. Ahí haciendo rotación de pelota para el lado izquierdo. Lanzamiento. Remata el 4. Se vuelve a empatar. Señoras y señores, este partido está emocionante. Este partido está más que lo que le sigue del color de hormiga. Un color más que lo que le sigue del color de hormiga. 8 segundos. Hay bandera en contra de Atitlán. Ahí, entonces, el número 21 ya va a tirar, tiene que tirar. Ahí está. Consigue la canasta y se desconcentra, se siente presionado el equipo de Lindavista y por eso va a entregar. Y entregó el balón. Solamente un segundo en la pizarra. Le dice no regreses, se acaba. Aplausos para estos dos equipos. Gracias ahí a Memo, a Yuk TV. Está con nosotros y saludamos a toda la gente que nos está siguiendo desde luego en la transmisión. Y este micrófono se va directamente hasta San Juan Cotzocón, Mijes. Este amigazo que está ahí de lado a lado. Estamos transmitiendo de lado a lado. Gracias. Adelante, vamos a tener el espacio para iniciar con el siguiente. Otro partido que ni nada que discutir. Va a estar espectacular este siguiente partido. Gracias. Adelante, amigo. Sale, gracias amigos, esos amigos que están transmitiendo a Yuk TV. Vamos a estar compartiendo este micrófono con esos grandes amigos, esos voces que ya lo conocemos desde Tlahuitoltepec, mije, donde lo sentaban quietecito ese hombre. Saludos cordiales a todos los amigos de Tlahuitoltepec, porque ahí estuvimos un buen rato ahí conviviendo con ellos. Por supuesto, veteranas Tlahui credenciales. Sale. Entonces, nos vamos a ir directamente aquí en este lado, en la quinta de Tamix, que lo dije a nuestro amigo Tuti. Saludos cordiales a nuestro amigo Tuti, que hoy está ahí coordinando con los amigos de Tamix. En este lado, Santa Cruz Tlahuitoltepec, presente en este lado. La cosa se va a poner
al rojo, color de hormiga, van a estar jugando el pase en la gráfica. Entonces, el nervio está de punta, para los entrenadores y para los aficionados. Así que así está la cosa, señoras y señores. En este lado tenemos con una playera color rojo, con unas franjas negras por ahí. Y en ese lado color azul marino, casi. Y las playeras color blanco, por supuesto. Y lo dirige aquí nuestro amigo Tuti. Y en ese lado también, ahí ahorita nos van a indicar cómo se llama el entrenador, quien lo comanda, quien lo va a estar orientando, quien va a estar checando todas las jugadas, señoras y señores. Por supuesto, señoras y señores, recuerden que la bola va a estar al aire cuando el silbatazo, cuando el señor árbitro indique las señales. La bola va a volar. La bola va a volar. Recuerden, estamos en un torneo tan importante llamado Copa Mije, donde cada comunidad defiende la bandera. Juvenil varonil, Atitlán, Alotepec, señoras y señores. Comunidad vecina. Se van a agarrar. Alotepec se encuentra donde está acostada la mujer dormida. Atitlán se encuentra en la falda de la mujer dormida. Por supuesto, ambos lados están ubicados estas comunidades y hoy se van a enfrentar a ver con quién se queda con la mujer dormida, ¿verdad? Sale, pero aquí en este lado, Mije Alta, tenemos Tamix y Santa Cruz, Tlahuitoltepec. Sale, al término de este encuentro, entrará Alotepec, Atitlán, Juvenil varonil. Y después de Alotepec, Atitlán, entrarán a la cancha Totontepec y Tierra Blanca, Juvenil varonil. San Juan Huichicobi, Amatepec, Juvenil varonil. Tlahuitoltepec, Juquila, Juvenil femenil. Cacalotepec contra Tamazulapan, Juvenil femenil. Yacochi, Santa Cruz, Tlahui, sub-21. Y Tlahuitoltepec todavía va a estar esperando el contrincante. Así que vamos a aterrizarnos dentro de la duela, señoras y señores. Tamix, Santa Cruz, Tlahuitoltepec hoy se enfrentan en Mije Alta. Ahí está. A esos muchachos, los de Tlahuitoltepec, donde se toma, desde que naces empiezas a tomar pulque. Así lo conocimos, así nos comentaron. Y aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo, de igual forma, porque en esa zona producimos pulque, tepache, mezcal, de todo un poco. Bueno, entonces la bola va a volar, señoras y señores. La bola va volando. La bola es para Santa Cruz, Tlahuitoltepec. El balón abandona el terreno de juego, entonces, en manos de la quinta de Tamix. El número 13 se la pasa, el número 10 controla el balón. Vamos a observar el número 10. Ahí está la primera respuesta del número 10. Ahí nuevamente, ahí está la jugada. Y la jugada lo tiene nuevamente la quinta de Tamazulapan, la quinta de Tamix. El saque es lateral. La bola por parte del número 10, el número 10 nuevamente.
El 11 desde la línea de 3. La red se va bailando. Se va bailando en el centro de la población de Tamazulapa del Espíritu Santo. Vamos a ver el número 5. Hay una falta que comete el número 1. Un bloqueo que comete el 1. Nuevamente Santa Cruz. La bola es para Santa Cruz, señoras y señores. El público está atento. Nuevamente el número 10. El número 5 desde la línea del 3. También quiere que baile la red, señoras y señores. Recupera el número 13. Tamazulapan. Tamix. El número 10 avanza rápidamente. Desde la línea de 3 vamos a ver el número 11 nuevamente. Quiere que baile otra vez la red. Ahí está. El número 10. El número 10. No consigue nada. Recupera nuevamente el número 13. 13 calma la jugada. El número 13 se la pasa el número 10. Claro que sí, el número 10. Nuevamente el número 13, el número 10. Lanza desde la línea de 3. No. Recupera el número 12. No. El número 12 le roban el balón. Interfiere en el balón. El número 5. Tlawi, Santa Cruz, Tlawi. Entonces el número 13 avanza rápidamente. El número 13 busca la jugada. Quiere conseguir sus 2 puntos y no consigue nada. El público está atento, señoras y señores. El número 1 avanza Tamix. Una bonita jugada, una bonita colada. Y le cometen una falta y la falta es cargada por el número 5. Ahí están. Tiempo fuera solicita Tamix, señoras y señores. El score hasta estos momentos es de 5-0. Favoreciendo Tamix. 5-0, señoras y señores. En este lado, la quinta de Santa Cruz, Tlawi. Santa Cruz, Tlawi. Ahí están buscando la jugada. Ahí está el coach, orientando a los jugadores, indicando lo que tienen que hacer dentro de la duela. Y en ese lado tenemos al coach de Tamazulapa del Espíritu Santo. Recuerden, hoy están defendiendo a cada comunidad, defendiendo la bandera y defendiendo el nombre para poner en alto. Sí, señor. Vamos a regresar en la jugada. La jugada lo tiene el número 1 en la zona de castigo, señoras y señores. Atención. El número 1 se perfila, lanza, no consigue nada. Vamos a la espera del segundo tiro. Se concentra, platica con el balón, lo orienta, lanza, consigue. 13 de Santa Cruz avanza el número 5 rápidamente, una velocidad 1000 por hora. El número 10 no consigue nada, recupera el número 11, Tamazulapan. Ahí está el número 11. El número 11 es el número 13 también presente dentro de la duela. Hacen una jugada, triangulación. Nuevamente en el área. No, el número 10 da su media vuelta, no consigue nada. Nuevamente el número 13, Santa Cruz, Tlawi. Ahí está, se la pasa el número 10. Controla, busca la jugada con el número 5. El número 5 se la pasa al número 13. 13, busca la jugada. Claro, ahí está la jugada en el área restringida por contra el número 15. Recupera nuevamente Tamazulapan. Ahí está la quinta de Tamix. Avanza rápidamente el número 10. El número 10, no. Ahí está la interferencia por parte del número 13. Avanza rápidamente el número 10 de una triangulación con el número 5. 5, trata de armar la jugada y le cometen una falta. Y la falta es cargada por el número 10. Y hay 2 tiros de castigo, señoras y señores. Entonces, el número 5. El número 5 se perfila, lanza, consigue un punto para Santa Cruz, Tlawi. Y así abre la marcación. Vamos a ver el número 5 nuevamente. En posición de castigo. Ahí está. No consigue nada. Recupera el número 8. No, el 8 pisa la línea del área. Entonces, el número 10 controla, busca, orienta, traza la jugada, interfiere el número 13 de Santa Cruz, Tlawi. Ahí está el saque lateral por parte de Tamix. Tamix, el número 11, se la pasa al número 1.
El número uno, busca la jugada, señoras y señores. Nuevamente recupera el 12 y se la pasa al número 11, no. Nuevamente recupera el número 13, busca la jugada. Señoras y señores, ustedes son testigos de lo que está sucediendo en estos instantes. Ahí estaba el número 5, el balón acaricia el área. Ahí nuevamente el número 11, le roban el balón, el número 13, solito bajo del tablero. Ahí estaba la respuesta, señoras y señores. Se van acercando. Ahí está el 11, nuevamente le roban. No, ahí estaba, ¿dónde vas? Aquí te me quedas, le dicen. El número 11, el número 10, el número 12, el número 12. Ahí está el número 12, señoras y señores. Tamix, avanzando, 7-3. Hay una violación que comete el número 13, Santa Cruz. Bueno, ahí está. El número 10. El número 10 se la pasa. El número 1. Ese 1 va a trazar, va a buscar la jugada. Ahí está nuevamente el número 12. 12 al 10, 10 busca la entrada, el número 1 desde la línea de 2, no consigue nada, recupera el número 13, hay una interferencia, hay una disputa, señoras y señores, el número 12 nuevamente, el número 11, mira nada más, señoras y señores, ay, señoras y señores. Ay. Vamos a ver. Ahí está. Hasta que nos diga. Sale, señoras y señores. Vamos a ver. Sale, vale. La jugada sigue. Eso es lo que nos indican, señores jueces. Señoras y señores, vamos a ver la jugada accidentada. Señoras y señores, ya entra el cambio. Ya está todo listo, todo preparado. Vamos a ver. La respuesta lo tiene la quinta de Santa Cruz, el número 10. El número 10 avanza. El número 10 controla el balón. Lo tranquiliza. Se la pasa a su compañero que es el número 5. 5 al 8. 8 desde la línea de 3, no consigue nada, recupera nuevamente, el balón está en disputa y le corresponde la quinta de Tamix. La quinta de Tamix, señoras y señores. Ahí está. Nuevamente el número 13, avanza hacia con el número 11, 1 quiere llegar abajo del tablero y el 11 no. Lo lanza, no consigue nada, recupera el número 13, avanza rápidamente, el número 8, se la pasa al número 10, 5, busca la entrada, y el balón, abandona el terreno de juego, entonces el balón le corresponde a la quinta de Tamix, el número 13, busca la entrada, el número 13, nuevamente el número 12 al número 14, el número 1, claro, el número 1, 10 para tiros. El número 14. Ahí está el número 11. Busca la jugada. Ahí está. No. Ahí está nuevamente el número 5. El número 5 se la pasa al número 13. Y 13 le cometen la falta. Ahí está el número 5. Nuevamente Santa Cruz. 5. El número 13 no consigue nada. Recupera. El número 11, el número 12. Hay una falta por parte del número 5 de Santa Cruz. Hay 2 tiros de castigo. Señoras y señores. El número 12 se perfila en el área de castigo. Apunta y feo, no hay nada. Vamos en la espera con el segundo tiro. A ver qué sucede, qué acontece. El número 12.
El número 12 lanza, consigue un punto. Tiempo fuera solicita la quinta de Santa Cruz. Vamos a ver con qué táctica regresa cada equipo. Con qué táctica va a regresar la quinta de Tamix y la quinta de Santa Cruz. Por supuesto, señoras y señores, el coach está sacando todo lo que tiene que sacar en los expedientes de lo que hayan practicado, de lo que hayan aprendido dentro y fuera de la cancha, señoras y señores. Ahí está la quinta de Tamix. La quinta de Tamix, señoras y señores. Por supuesto, la bola va para la quinta de Santa Cruz. Vamos a ver. Santa Cruz lo pone en fuego el balón, el número 5. Se la pasa el número 10. Faltando 30 segundos. Ahí está el número 13. Ahí está el número 13, la pasa el número... Ahí la jugada en el área restringida. Por supuesto. 10 para tiros. Ahí está el número 5. Llega. Consigue sus 2 puntos, señoras y señores. El score es de estos momentos 10-5, 5-10. Faltando 6 segundos después del tiro. El número 5 consigue un punto más. Se va acercando en el tanteo. El número 1 llega a tiempo. Así termina la primera parte, señoras y señores. Sale. Nos vamos a ir directamente en el otro extremo. Vamos a ir en el otro extremo, en la crónica. Adelante, compañero. El amigo Ayuk TV. Avanzamos, señoras y señores. Hasta ahorita el marcador favorece al equipo local de Tamix. 6-10 el marcador. Viene toda la segunda mitad, 12 minutos. Así que Santa Cruz está sufriendo la embestida de Tamix en este momento. Vamos a ver cómo se pone la segunda mitad. El terreno está apto para lo mejor de lo mejor, porque están dos equipos que juegan bonito al básquetbol y muchísima velocidad. Muchísima velocidad, señoras y señores. Vamos a esperar en breve estará comenzando la segunda mitad de este bonito partido juvenil varonil. El saque lo va a tener el equipo de Santa Cruz. Santa Cruz va a tener la oportunidad de poner en movimiento la pelota. Ya está, ahí está, todo listo. Comenzamos entonces. Después del primer tiempo. Vámonos, después de descanso. 6-10 el marcador. Se prepara Santa Cruz. Bonita elevación, no hay nada. Recupera la pelota inmediatamente el equipo de Tamix, número 10. Conduce la pelota alegremente. Le mete velocidad antes recibe una falta de 10-10. La falta que comete Santa Cruz va a ser lateral a favor del equipo de Tamix. Es el número 10 para el 13. El 13 con la pelota. Buscando, observando el panorama. Se quiere animar. Prefiere desahogar un poquito los nervios. Ahora sí, segundo intento, lanzamiento de 3. No hay nada, el rebote lo tiene rápidamente Santa Cruz. Avanzando el número 13, el número 8. El 8 buscando el 5 de 3. No cae la canasta. Contrarremate del 15. Ahí están 2 puntos a favor de la causa y se acerca el equipo de Santa Cruz. Avanza Tamix número 13. El 13 al 14 buscando. Ahí por un costado nuevamente el 13 con la pelota. ¿Por dónde? Le tratan de limpiar la zona. La media vuelta del número 12 adentro.
Rápidamente responde Tamazulapan. Viene el contraataque. Santa Cruz con el uniforme rojo. Santa Cruz. Ahí le roban la pelota limpiamente. Va a seguir siendo para Santa Cruz. Antes. Hay un tiempo fuera. 8-12 el marcador. También nos estaban avisando para los jugadores y las jugadoras. De 7-10 va a ser la cena. De 7-10 va a ser la cena. O sea que en 1 hora y 10 minutos, los que ya tengan hambre pueden pasar a cenar en los lugares asignados. De 7-10 de la noche nos están avisando. Marcador 8-12. Marcador hasta ahorita faltando 10 minutos. Mucho tiempo por delante. Ahí están los entrenadores ajustando los últimos detalles, solamente los más finos. Ya lo que se entrenó, se entrenó. Así que únicamente vamos a estar viendo el resultado de este trabajo. Saque por la línea de fondo a favor del equipo de Santa Cruz, número 15 con la pelota. 15 para quién, para el 5. El 5 que hace, el 5 no puede entrar, no puede pasar, pierde la pelota, lo tiene Tamazulapan, le va a meter velocidad, número 10. La reversa, no entra la pelota. La tenía Santa Cruz, la volvió a perder, ahora sí Tamazulapan, segunda oportunidad dada. Es muchísima velocidad, por eso no entran las canastas. Viene Tamazulapan con el control de la pelota, ¿por dónde? Va a tirar, no, únicamente amaga. Antes hay una falta. Hay una falta, señoras y señores. Marcador, hay un cambio y se viene un cambio. Hay un cambio de Tamazulapan, entra el número 1 y se va, me parece, que el número 10, o algo así. Viene el 1 con la pelota, buscando por dónde, para el 11, el 11. Ahí tratando de abrir la zona, el 13 de 3, no hay nada. El rebote lo tenía Santa Cruz, que se le va, y con eso la pelota seguirá siendo para Tamix. Partido cardíaco, bueno, Tamazulapan, número 13. 13 con la pelota buscando al número 1, la media vuelta, lanzamiento, no hay nada. Bajo la tabla ya está. Santa Cruz le va a meter velocidad, bonita colada, no hay canasta. Contra remate, nunca llega la pelota, ya está para Santa Cruz, es el número 13. El número 13 con la pelota, Tamazulapan. Bajo el control, ¿para quién? Para el 1, casi robo de pelota, viene el 1. Falta. Señoras y señores, ahí está la gente observando a través de Ayuk TV. Ayuk TV está llevando los pormenores en este momento para el resto del mundo. Acá estamos en la cancha de la secundaria. Viene entonces, hay manotazo que mete Santa Cruz, una falta. Una falta que recibe el jugador de Santa Cruz del número 14. Así que va a ser el avance de Santa Cruz, los de rojo. Avanzan los de rojo, el número 10 con la pelota. Busca, observa el panorama, el número 13. El número 13, ¿por dónde? ¿Se atreve? No. Prefiere con el 10, la media vuelta, no hay nada. Recupera la pelota rápidamente. Tamix para el 14. El 14, no hay nada, no hay receptor. El número 12 dice, prefiero ir a pasar un rato a la pelota. Esta se le escurre y la pelota va a seguir siendo para Tamazulapan. Ahí el número 12, el número 1. 1 con la pelota al 14. 14 por dónde? Al 13 de 3. No hay nada, el rebote, ¿quién lo tiene? Lo sigue teniendo Tamazulapan. Se salió ahí de la línea permitida. Así que ya el avance corresponde al equipo de Santa Cruz. Número 10 con la pelota, observa panorama, encuentra el 5 de receptor, el 5 se va a meter, no, prefiere abrir por un costado, el número 10, el 10, lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente Tamazulapan, partido. Ahí en un ir y venir avanza el número 11, el 11 al 14. El 14, ¿qué va a hacer? Prefiere retrasar con el 13. Nuevamente con el 1. Se va a elevar, no. La media vuelta, no hay nada, fuera de ángulo. Rápidamente rompimiento de Santa Cruz. Santa Cruz para el 5, para el 11. Adentro. Este era el 10, no era el 11. Adentro, señoras y señores, 10-12 el marcador, se acerca peligrosamente Santa Cruz, viene a Tamazulapan, Tamix, número 14, 14 al 1, el 1, ahí al 11 de 3, no hay nada, el rebote, ¿quién lo tiene? Lo tiene Santa Cruz con la pelota en este momento. Avanza Santa Cruz, por donde busca, no encuentra. Avanza rápidamente ahora Tamix en el contraataque. Tamazulapan. Nada para nadie. Hay
muchos tiros, pero no hay canastas. Marcador hasta ahorita 10-12, 5 minutos 40 segundos. Es la segunda parte, nada para nadie. Hasta ahorita está jugando el equipo de Santa Cruz contra el equipo de Tamix. 5 minutos si no vemos resultados ni por uno ni por otro lado. Simplemente se mantienen casi en la misma línea. 10-12, 10-12. El marcador, amigo Federico, te toca los últimos 5 minutos. Esto está más que emocionante. 10-12 el marcador. Va ganando el equipo de Tamix. Son los datos que te puedo dar. Adelante, Federico, 5 minutos y es la segunda parte y esto se termina. ¿A dónde vamos? Vamos por aquí, por allá. Vámonos para allá entonces. Vámonos para allá. Perfecto. Adelante, adelante. Sonido local. Adelante. Gracias, gracias. Después de este partido entra a la cancha Alotepec Atitlán, Juvenil Varonil. Enseguida Totontepec Tierra Blanca, para que se vayan preparando, por favor. Alotepec Atitlán, Totontepec Tierra Blanca. Vamos a reanudar las acciones en esta cancha, en este grandioso partido. Tamix tiene el balón. Vamos a ver si el número 13 logra encontrar compañero que esté desmarcado. 10 para tiro. El número 14, cerca nada más. Rebote. ¿De quién? Rebote para el equipo rojo. Santa Cruz está abajo por 2 puntos. Es mínima la diferencia. Es una diferencia de una sola posesión. Ahí está el empate, pero no llega. Rebote del número 11 de Tamazulapa. Aquí puede ser la oportunidad de generar más puntos. Viene el número 4. Le pone calma. Circula el balón. Busca compañero. Encuentra el número 4. 10 para el tiro. 12, aquí en al 13, zurdo, cerca nada más. El equipo rojo tiene la ofensiva, esta puede ser la buena. Número 5, hasta el fondo. Y cerca nada más. Rebote importante para el equipo de Tamazulapa, que sale en transición rápida con el número 11. Adentro. El número 11 incrementa los puntos que favorecen a su equipo. Avanza ahora Santa Cruz. Santa Cruz, que también sabe de grandes victorias. Aquí está y compromete la jugada. Bola de 2 y la alternancia indica que el balón favorece al equipo de Tamazulapa. Hay algunos cambios de algunos elementos. Vamos a ver si le funciona. Avanza Tamazulapa. Es el número 10. Es el movedor. Número 10 se va hasta el fondo. Y claro que sí. El número 10 sumando su marca personal, Tamazulapa. Y el número 11 de igual manera, madrugando al equipo rojo. Le hace un robo. Aquí viene el equipo de Santa Cruz. Y cerca, rebote para el equipo Santa Cruz todavía. Nuevamente hasta que se escucha un silbatazo por parte de los oficiales. Vamos a ver las indicaciones. Se registra lo que corresponde. Y observamos saque de fondo, me parece, para el equipo de Santa Cruz. Marcador 18-10, 18-10. Y en el cronómetro 2 minutos y 15 segundos. Hay dos, no, indican lateral. Se ponen de acuerdo los árbitros oficiales. Santa Cruz, ¿qué va a hacer? Busca el número 5. Número 5 se va por la máxima y adentro. 13-18, se mete a partido. 1:57 en el cronómetro. Viene Tamazulapa administrando el tiempo, administrando el juego. Manda la jugada número 10. Ábranse, dice el número 10, que yo me lo llevo. Ahí está su compañero número 11 que se va por la máxima. No llega a la canasta. Y viene el equipo rojo. Viene driblando por poco y le roban. Vaya, ahí está la jugada. Es el número 13. De Santa Cruz, que va a ser jugada individual, foul y cuenta la canasta y cuenta la falta, y vamos a observar un tiro adicional cuando en el marcador 15-18 se acerca peligrosamente, se mete a partido. 1:22 cronometrado, el cronómetro está parado. Aquí viene el número 13, se perfila, los árbitros dan indicaciones. Es el tiro adicional. Lanzamiento que realiza adentro. Y se acerca solamente a 2 puntos. 1 minuto y 20 segundos en el cronómetro. Tamazulapa administra el juego
con el número 10, que ya trae experiencia en finales. Aquí viene de nuevo el número 10. El número 10 driblea, busca compañía, manda la jugada. 10 para tiro. El número 10 adentro. El número 10 como bombero apagando el fuego del equipo rojo. Y ya que Santa Cruz había generado sus puntos que lo ha metido al partido. Número 13 de nuevo, número 13 al fondo. Hay un bloqueo, pero suena un silbatazo. Se frena el cronómetro. 45 segundos quedan. La diferencia es de 4 puntos. 20-16. Hay 2 tiros libres. 20-16. El número 13. Primer lanzamiento. Y se quedó esta vez corto. Tiene una segunda oportunidad. El número 13. Vamos a ver qué decide. El número 13. Uno es bueno. Uno puede ser la diferencia para el gane o para perder también. Ahí está la canasta. Vamos a ver. Prefiere defender en zona al equipo Santa Cruz cuando en el cronómetro solamente 40 segundos. Tamazulapa administra. Vamos a ver. Aquí viene el número 10. El número 10 manda la primera jugada. Ábranse. Yo me llevo uno, me llevo dos y me llevo todo el pueblo. ¡Adentro! El número 10. Llevándose a espaldas a todo el equipo que representa a Tamazulapa. Aquí está el equipo rojo. Santa Cruz con el número 13, que es el que ha sumado puntos. Esta vez no le favorece. Nuevamente el número 5. ¡Adentro! Y 10 segundos quedan en el cronómetro. 19-22, presiona el equipo rojo. Vamos a ver si le funciona. Aquí está, falta, frena el cronómetro en los 3 segundos. Diferencia de 3 puntos nada más. Hay bandera levantada. Tiene que anotar para no comprometer el juego. 3 puntos es la diferencia, 3 segundos. Vamos a ver, el número 11 es un artillero, promedia arriba de 85% en la línea. El número 11 adentro. El primero ya cayó y tiene una segunda para ponerle sello de que se lleva la victoria. El número 11, lanzamiento que realiza. No cae. 3 segundos. Vamos a ver el equipo rojo. Y se le acabó el tiempo. Y que se escuche fuerte, fuerte los aplausos. ¡Qué partidazo acabamos de ver! Santa Cruz no pudo despertar a tiempo. Desde muy temprano se quedó. Está prendido ahí, mira. Ahí sí está prendido. Ahí. No, porque de él también se apagó el tablero. Sí. Se desconectó. Porque dice, hay un cable que viene aquí, pero no sé dónde es. Bueno,
Bueno, las acciones siguen, las acciones siguen, las emociones. Pues, bueno, bueno, Bueno. Continuamos, señoras y señores. Ahí le bajamos un poquito, está súper saturado. Ahí estamos, poco a poquito. Adelante, Federico. Por ahí está. así es, señoras y señores, estamos ajustando ahí levemente el sonido de tal manera que la calidad sea de la mejor. Aquí estamos con los partidos que siguen, gracias a los amigos que están también ahí como comisionados en la narración y que estamos compartiendo micrófonos. Es un gusto también estar dando los pormenores de manera conjunta. Capitán de Tlahui Sub-21, inmediatamente ahí presentarse en la mesa de control. Capitán de Sub-21. Ahí ya está, creo, el muchachón acercándose, porque les van a dar alguna información o les van a consultar alguna información. Señoras y señores, estamos saludándolos muy atentamente, muy respetuosamente. Cae la tarde, cae la noche aquí en la cancha de la secundaria y estamos con las acciones todavía. Necesitamos avanzar, dicen los señores árbitros. Vamos a esperar que determinen junto con la comisión hasta qué horas se van a estar llevando aquí los partidos, estos grandes encuentros. Categoría varonil, rama varonil, categoría juvenil, perdón, categoría juvenil, rama varonil y femenil. También está la categoría de veteranas y la categoría de sub-21. Entonces, así estamos llevando todos los pormenores, todas las emociones del deporte ráfaga por excelencia. Estamos en espera de que estos dos equipos empiecen con el encuentro entre estos dos equipos de Atitlán y Alotepec, dos pueblos muy cerca en su ubicación. Si usted se va para Atitlán, continúe por 1 hora o 45 minutos más y llega hasta Alotepec, lugar de donde estos jovenazos vienen, del lugar donde ellos están viviendo, los muchachones de Alotepec. Así que Atitlán, un pueblo ahí muy cerca en su ubicación, estos dos equipos que van a saltar a la cancha están ya haciendo su calentamiento. Solo es cuestión de tiempo para que ya presenciemos este bonito encuentro de básquetbol. El día de mañana seguimos igual con las actividades en esta cancha, esperando contar con la presencia del amable público para que vengan a vivir las emociones fuertes del básquetbol serrano, básquetbol de la Copa Mije. Versión 37. Versión 37. Entonces esperamos que los jueces, que los
árbitros den las indicaciones para iniciar con este bonito encuentro. Vamos a hacer la narración, vamos a dar los pormenores de esta primera parte durante 5 minutitos y regresamos. Micrófonos para los amigos que están juntito a la mesa de control. Ahí está, perfecto. Este partido va a estar emocionante, va a estar candente. Iniciamos, arrancamos con este partido. Atitlán, este equipo vistiendo un bonito uniforme color negro. Y el primer avance y la primera canasta a cargo del equipo de Alotepec, representativo de Alotepec Viges, Oaxaca. El número 15, cala en su espalda, hace la jugada con su compañero. El número 11 se levanta, quiere conseguir la primera canasta. No hay suerte, no hay puntería. Alotepec al ataque con la transición a su campo de ataque. Y ese lanzamiento no logra prosperar. El número 10 nuevamente se dispone a hacer su lanzamiento, no consigue nada. Recupera el equipo de Alotepec una media vuelta. El número 34 se queda frente al aro, pero ese tiro solamente ahí acariciando, saludando al aro. El número 21, Freddy, este muchacho que lo veíamos hace rato ahí haciendo malabares con el balón. El número 2 nuevamente haciendo la rotación para encontrar al jugador libre, y lo hace este jugador número 4, haciendo la rotación correspondiente del lado derecho de su aro. Consiguen ahí los 2 puntos tan necesarios. Alotepec remata el número 34. No consigue nada, solamente una falta, y por ello se va a la línea de tiros libres. Ahí de frente al aro solito, sin que nadie lo presione, sin que nadie lo moleste. El 34 tiene que aprovechar esta oportunidad. 2 lanzamientos, el primero se va sin nada. Se va al agua este lanzamiento. Segundo lanzamiento del número 34 de Alotepec Mijes. Ahí está la canasta. Se desmarca por 1 punto. Y Atitlán tranquilamente saben de antemano que el tiempo no es ninguna presión. Ahí está el número 21 a su compañero. Pelean el esférico, recupera el 21. Bonita entrada, pero le cometen ahí una falta. Ese movimiento de acurrucamiento en el aire, qué bonito se ve. Qué manera de jugar estos muchachones jóvenes de 15, 16, 17 años. Ahí está Freddy en la espalda. Este número 21 le hace honores a el equipo contrario y le comete una canasta. Cumple con su acometida por un 50%. Ahí bonita entrada, finta, tablero y adentro. Ahí está el marcador, 5-3. 5-3, 21. Nuevamente el coreback, el base, el que organiza, el que tiene mayor habilidad. Ahí está para el número 15, el 15 nuevamente buscando con quién hacer la jugada. El número 21 se acerca ahí al aro, pase equivocado, se va solito, el número 10 y logra la canasta que los pone a 7 puntos. Parece que Atitlán se está desinflando. Vamos a ver si consigue un poquito de oxígeno. No hay nada. Ahí se va Alotepec nuevamente. Un contacto y canasta.
Pareciera fácil lo que hacen estos jugadores, pero los que saben al básquetbol, los que juegan al básquetbol, esto necesita técnica, esto necesita preparación. Pero ahí están los jovenazos de Alotepe. Canasta. 60 segundos obligatorio para el equipo de para Atitlán. 60 segundos que no puede demorarse más porque necesitan ajustar, necesitan arreglar lo que está mal. 3-10, 7 puntos abajo. Ahí tenemos todavía 7 minutos en este primer tiempo. Arrancando con este primer tiempo de este encuentro. Seguimos saludando a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Facebook Live, YouTube. Gracias a la cámara de Ayuk TV. Y obviamente también saludamos a otros camaradas que también estaban aquí transmitiendo, amigos, conocidos, que también les gusta esto de compartir las emociones fuertes del deporte ráfaga de básquetbol a través de las cámaras. El número 2 de Atitlán, el número 2, pase para el número 15, otra vez del lado derecho. No hay nada para el lado izquierdo, no hay nadie. Pase equivocado, se va el número 10, recupera el número 15 y pierde el esférico porque toca en su rodilla finalmente ese balón y se va para el equipo de Atitlán. Así que nos estamos acercando a los últimos 5 minutos de este primer tiempo. El número 21 al número 2 haciendo la jugada. Ahí se confía y le quitan el esférico. El número 10. Ahí un poquito atrabancado ese tiro. Precisamente es lo que sancionan los señores jueces. Y tiene nuevamente el equipo de Alotepec por conducto del número 10 para que sigan sumando 2 puntos más. Así que los últimos 5 minutos se van para el lado donde están los compañeros que están al ladito, ahí justo a 1 metro atrás de la mesa de control. Y para que den ya los pormenores de estos últimos 5 minutos de este bonito encuentro. Lanzamiento de 3. Se queda corto y se va el micrófono para el lado contrario. Adelante, amigos. Bueno, vamos a regresar ya aquí en la quinta de Atitlán. Ya tiene acumulativos. Atitlán, próximos tirables. Ahí está la indicación del FES. Ahí en la mesa, vamos a ver, ahí está la respuesta, no, vamos con la quinta nuevamente recupera la quinta de Alotepec, ahí está el disputa el balón y una falta por parte del número 15 me parece, ahí nos corrijan, así que vamos checando la quinta de Atitlán, el número 21, ahí está el número 4, controla el balón, busca la jugada. Ahí está su media vuelta y consigue sus 2 puntos. Ahí está, señoras y señores, la cosa se va acercando. 5-10 favoreciendo a Alotepec. Ahí nuevamente el número 10 busca la entrada y le cometen una falta. Falta del número 15 de Atitlán, hay 2 tirables. 2 tiros de castigo por parte de la quinta de Alotepec. Ahí está el primer lanzamiento, el número 10 consigue un punto. Consigue un punto el número 10, señoras y señores. Vamos en la espera del segundo. Segundo lanzamiento, no hay nada. Y el número 34 aplicándole una medicina ahí en la quinta de Atitlán. Nuevamente el número 2. Hay una falla y una equivocación del pase. Ahí está. Vamos checando el número 34. 34 se le pasa al otro extremo que es el número 10.
Y el 10 se lo pasaba nuevamente el número 34. El 34 se le escapa el balón. Ahora el balón está en manos de la quinta de Atitlán. La quinta de Atitlán va avanzando rápidamente. El número 21. 21 lanza desde la línea de 3, señoras y señores. El número 34 busca su compañero. Se equivoca. Ahí está la quinta de Atitlán. El balón está en disputa, señoras y señores. Ahí está el número 10. ¡No! Le niega totalmente el Larío. Por supuesto, el número 15. Ahí está el robo del balón por parte de Alotepec. Nuevamente Alotepec lo tranquiliza, el número 15. Señoras y señores, se le pasa al otro extremo, el número 10. El número 10. 2 puntos más para su quinta. El tanteo va avanzando. El punto va avanzando, señoras y señores. Así está la cosa en estos momentos. La quinta el punto lo favorece la quinta de Alotepec. Vamos a ver nuevamente Alotepec. Lanza, no consigue nada. Le roban el balón, la velocidad lo tiene el número 21, señoras y señores. El número 21 lo está respondiendo. Está dando la cara por sus equipos, señoras y señores. Ahí está el motor del equipo de Santa María de Otepec, el número 10 desde la línea de 3. No consigue nada. Ahí está. Hay una bola en disputa. Ahí está el número 34. Arma bonita jugada el número 34. Lo chulea el balón y la red se mueve. Nuevamente el 21 de Atitlán busca la jugada. Nuevamente Atitlán. Ahí está. Bola. La bola le corresponde nuevamente a Atitlán, señoras y señores. Vamos a ver. El número 15. Lo tranquiliza la jugada. Ahí está el número 27 nuevamente. Y es a tiro. Y es para tiro, dice el señor Fez. Ahí está el número 10 nuevamente. Ahí está. El número. Vamos a ver la respuesta de la quinta de Atitlán. La quinta de Atitlán controla el balón, avanza rápidamente. ¡Tiempo! Ahí acaba de terminar la primera parte, señoras y señores. El score parcial es de 7-19, favoreciendo a la quinta de Alotepec. Alotepec le favorece el punto, le favorece para este partido, señoras y señores. Ahí está, señoras y señores. Vamos a ver. Ahí está la quinta de Atitlán. Ahí discutiendo, ahí analizando, regañando a los jugadores. Por supuesto, señoras y señores. Entonces, pues ahí vamos a checar el balón. Me parece le corresponde la regla de alternancia para la quinta de Alotepec. Así que, así está la cosa. Bueno, vamos a pasarlo del otro extremo, claro que sí, amigo. Échale. Avanzamos, señoras, señores, de extremo a extremo. Marcador 19-7 ahorita. Va el equipo, se levanta. Este es el equipo de Alotepec. Alotepec contra Atitlán. Atitlán con la pelota. Mide distancia de 3, no hay nada. Simplemente acercándose al Larío. El oficial dice con calma. Vámonos. El número 6. Este es Alotepec. Alotepec con la pelota. Avanzando. Le pone un poco de pausa. El número 6. ¿A quién? Al número 11. Se levanta el número 10. No hay nada adentro. Finalmente sí entra la pelota. Y el marcador hasta ahorita
Cuando faltan 11 minutos, estamos empezando 21-7. Viene Atitlán con la pelota número 4, buscando por donde el número 15. 15, pase picado ahí en corto al número 21. 21 se quiere meter, hace todo el trabajo finalmente. Va negociando una falta en su camino y va a ser saque lateral a favor del equipo de Atitlán. Atitlán con la pelota. Atitlán buscando. ¿Quién es el receptor? Encuentra al 21. El 21. Ahí le pone pausa. Le quiere meter acelerador. Mejor prefiere combinar. Pierde la pelota. Ya lo tiene Alotepec, el número 10. Espera, aguanta la embestida. 2 puntos más a favor de la causa. 23-7 el marcador. Poco abultado para el equipo de Atitlán. Atitlán tiene que reaccionar inmediatamente para que esto no sea una masacre. Viene el número 2. 2. Atitlán. Atitlán con la pelota. Buscando para dónde. Al número 4 de 3. No entra la canasta. Contra remate. Muy fuerte. No hay nada. Inmediatamente. Ahí el avance de Alotepec de reversa. Todo le puede salir, pero no entra. Nuevamente el mismo número 10. Bonita elevación. No hay canasta. La pelota sigue en disputa a favor del equipo de Alotepec. De 3 me parece. No hay nada. La pelota se está negando para entrar al arillo para ambas quintas. Avanzamos, la pelota le corresponde al equipo de Atitlán. Atitlán es el número 11, al número 21. Platicando qué se puede hacer. 23-7 el marcador. Avanzamos, 21, de 3 no, prefiere combinar. Ahí del lado de la esquina el número 4, lanzamiento largo, no hay nada. La pelota en poder de Alotepec, el número 10, el más alto, aguantando la falta. Este número 10 va a tener 2 posibles. Vamos a observar su puntería, es el número 10 de Alotepec. Alotepec, marcador 23-7, 8 minutos 50 y tantos segundos. Estamos en la segunda mitad. Ya es la segunda mitad y se va la pintura el número 10. Este es Alotepec. Prepara, observa, apunta. Nada. Le faltó dibujar el arco iris, dijera mi amigo Federico. La parábola. Viene el segundo intento para el número 10. Nada. La pelota ya está en poder del equipo de Atitlán. Santiago Atitlán. El número 21. 21, Freddy. Freddy se mete. Hay una falta. Hay una falta que fue aguantando y por ello le conceden 2 posibles para Freddy, número 21 del equipo de Atitlán. Cuando urgen las canastas para Atitlán, marcador 23-7. 23-7, la cena se empieza a servir a las 7 de la noche, de 7 a 10 de la noche nos dijeron. Así que pues ya falta poco, media hora para la cena. Para los que ya tengan hambre, ahí está la buena noticia de la tarde-noche. Avanzamos, señoras y señores. Ayuk TV. Ayuk TV está presente en los mejores eventos, empezando a hacer historia de nuestro amigo Memo y nuestro camarógrafo de 8 años, que ya está descansando. Hace rato lo veíamos bailar alegremente. Él se divierte. Avanzamos, regresamos a las acciones del partido. 7 minutos con 20 segundos, 23-7. Nos habíamos quedado en que Freddy, el número 21, iba a tener 2 posibles. Está Freddy en la pintura. Observa, bota, respira, prepara, metralla, apunta adentro. 8-23 el marcador. Viene el segundo intento para Freddy. Freddy con su número 21. Hace el lanzamiento, no hay nada, la pelota ya lo tiene nuevamente el equipo de Alotepec. Alotepec de mayor altura. Viene Alotepec con la pelota al número 34, Nelo. Nelo con la pelota, observa el panorama, le pone hielo al asunto. ¿Para quién? Para el número 10. Este es 10. Van paseando la pelota de extremo a extremo. El número 10 nuevamente. Observa lentamente quién es el receptor. Es el número 6. Tiene que tirar al número 27. El reloj empieza a presionar. El número 10 encara. El número 10 se levanta. No, la asistencia para el 27. Antes. Ya hay una marcación de los señores oficiales. Y la pelota le corresponde al equipo de Atitlán. Saque lateral. Saque lateral del número 21.
Freddy con la pelota, se va a levantar, no, tiró incómodamente, por eso es que no hay ángulo de disparo. La pelota allí se le fue complicando, saque por la línea de fondo a favor del equipo de Atitlán, ahí en corto, presiona a Lotepec, Atitlán se mete, no hay nada, recupera rápidamente a Lotepec la pelota allí, para quien rompimiento largo, para su receptor, es el número 10 me parece. Buscando, observando, era otro número, viene Alotepec se levanta, 27, no hay nada, la pelota por ahí, cambiamos de extremo a extremo, vámonos, amigo narrador del otro extremo, todo tuyo. Adelante, gracias compañero. Qué agradable contar con la colaboración de ustedes. Hoy presente Ayuc TV, haciendo colaboración con los comisionados, y qué bueno, bienvenidos, se agradece. Y qué bonitas voces, claro que sí. Y esto se está escuchando allá en las redes y en la radio, si es posible, no lo sabemos, hasta que nos indiquen. Pero mientras tanto, lo puede ver a través de Facebook, Ayuc TV. Compartan, por favor, reanudamos acciones. Vamos a ver si Atitlán puede remontar contra corriente. Aquí está el intento, no cae. Hace rato quemaron cartucho, creo, contra Lindavista. Nuevamente el número 21, que hace rato andaba fino, ahora no le cae, pero ni con embudo, diría. ¡Ánimo, muchachos! Vamos a ver, 4 minutos y 40 todavía de este juego. Y posteriormente, por favor, se van preparando dos equipos. Juvenil Varonil, Totontepec y Tierra Blanca. Este partido pinta para algo interesante. Pero antes, tenemos que culminar este grandioso partido entre Alotepec y Atitlán. Santiago Atitlán con el número 2. ¿Qué está pasando? Venga, te están viendo por la televisión, así que motívese, muchacho número 2. El número 2 lanzamiento que realiza. ¡Tampoco! Le faltó galleta, como dice. Vamos a ver Alotepec que viene creciendo de menos a más. Vamos a ver, hay una falta. Atitlán tiene esta oportunidad. Antes un tiempo que solicitan los equipos. Vamos a ver si están administrando solamente los minutos del cronómetro. Y Atitlán está sufriendo 8-25. Parece imposible, pero en el deporte todo puede suceder. Todo es posible. No hay enemigo pequeño en el deporte. Vamos a ver si Atitlán empieza a generar puntos, empieza a motivarse, empieza a encontrar el tino. Vamos a ver si lo logra, mientras que en el cronómetro 3 minutos quedan de este gran partido. Vamos a ver. Acumula Alotepec, próximos tirables. Atitlán pone en marcha el balón. Vamos a ver. El número 21, el movedor. Tiene espacio, tiene la motivación, tiene la determinación y cerca. Vaya que el balón no quiere jugar en su favor, pero el número 15 recompone la jugada. Y ahora sí, se va con 2 puntos. 10-25, 15 puntos. Vamos a ver. Y Alotepec compromete la jugada, pero recupera. Alotepec administra el tiempo. Vamos a ver. Alotepec avanza. Tiro. El número 10 con el número 34. Y nada. Balón que corresponde al equipo de Atitlán. Atitlán tiene la decisión. Vamos a ver si puede sumar de 3 en 3 para lograr encestar y empatar. Número 21. Cerca. Ay, ay, ay. No le está cayendo. Alotepec en marcha con el balón. Antes un silbatazo. Hay pasos, indican los árbitros. Vamos a ver. Mientras que se están preparando los siguientes equipos. Viene Atitlán con dedicatoria para todos los paisanos que están trabajando ahí en las diferentes taquerías. Allá en Estados Unidos también en construcción. Aquí viene Alotepec también con dedicatoria a Santiago Atitlán. Y ahí el público le reconoce, el público lo respalda con aplausos. Y aquí viene Atitlán, que es el número 21, el movedor. Esta vez
Vamos al intento, adentro. Está despertando un poco tarde porque 1 minuto quedan de este partido. Alotepec avanza. El número 34, administrando el cronómetro, administrando el juego. Ya tiene casi el gane garantizado, pero todavía saca disparo. Y va de nuevo. 10 a tiro. Ay, 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 no está llegando la canasta. Atitlán sale jugando. Tiene otra oportunidad. Antes le roban el balón. Balón que se queda en manos de Atitlán. Atitlán, venga Atitlán. 12 a 27. Vamos a ver cuál será la jugada número 2. Tiene el espacio adentro. Un tiro de bandeja que logra encestar. Viene Alotepec con el 34. Descolgada. Tiene el espacio y robo. Todavía otra oportunidad para Atitlán. Puede sumar más puntos. Vamos a ver si es cierto. 10 Aquí segundos de está. Cerca. Solamente segunditos son los que faltan. Y no le alcanzó el tiempo. Tiempo, señoras y señores. Y que se escuchen los aplausos. Fuertes los aplausos. Y de esta manera se reconoce a los protagonistas de este gran encuentro. Uno tuvo que perder, uno tuvo... de Morelos y de este lado Tierra Blanca. Ambos equipos traen mucho poder, mucho músculo, mucho trabajo. Hay estatura, hay fuerza, hay dominio de balón, hay derechos y zurdos. Vamos a ver quién se lleva la victoria. Vamos a esperar también las indicaciones de los coordinadores. ¿A qué horas terminamos hoy acá? Porque a las 7 sirven la cena, dicen, y yo ya quiero cenar. Sí. Y yo nada más pienso en cenar. Ya está en la cancha. Vamos a anunciar más partidos en lo que a consideración de los coordinadores también. Después de este partido seguiría Guichicovi, Amatepec, juvenil varonil. Tlahuitoltepec, Juquila, juvenil femenil. Asunción, Cacarotepec contra Tamazulapan, juvenil femenil. Hasta ahí más o menos. Vamos a ver si nos da la luz del día y la luz del alumbrado que tenemos aquí en esta bella escuela. Vamos a ver si alcanza, a ver si es el máximo poder de la iluminación. Ayuk TV, comentarios, análisis, comentarios, adelante, Ayuk TV. Bueno, a ver, ahí estamos entonces, ahí continuamos, vamos a esperar un momentito más porque se avecina, se visualiza un partidazo entre estos dos equipos, ya equipos que se conocen, equipos que se han topado en otros momentos, en otros lugares, y que en esta ocasión no es ni para más ni para menos que para demostrar aquí en la Copa Mije de qué están hechos estos jóvenes, porque frente a ellos tienen a un contrincante digno de respeto, digno de demostrarles sanamente, deportivamente, que pueden ser mejores que ellos. Así está entonces desde Tierra Blanca, agencia de este municipio de Tamazulapan del Espíritu Santo. Y por el otro extremo, el equipo representativo de
Totontepec, Villa de Morelos. Así que prepárense, amigos y amigas, gente que nos está siguiendo a través de Facebook Live de Ayuk TV y la gente que también está aquí con nosotros acompañándonos en esta tarde noche. Bonito día para jugar al básquetbol, una tarde fresca, una tarde que está para disfrutar de estas emociones del deporte ráfaga por excelencia, el básquetbol serrano, el básquetbol que ha crecido mucho, el básquetbol que ha mejorado constantemente y que pueden jugar al tú por tú con el equipo que se les ponga enfrente. Entonces, del lado derecho, donde nos encontramos aquí haciendo la narración, está el equipo de Tierra Blanca. Aquí, quien no conoce a estos dos hermanos, el 5 y el 10, si ustedes no los identifican, simplemente fíjense en sus tenis. Aprovecharon ahí los tenis al 2x1. Y ha llegado el momento para que comencemos a acelerar el corazón al 1000 por hora, para que las emociones lleguen del corazón a la mente, de la mente al corazón, porque estos dos equipos se van a dar con todo. Totontepec vistiendo ahí el uniforme negro, y a los amigos de Tierra Blanca, ahí el color blanco con rojo. Ahí colores característicos para su representación. Y saludamos también a toda la gente que está aquí con nosotros, amigos y amigas que pues siempre han estado en el básquetbol y que gracias a eso nos hemos conocido, y aquí estamos gustosamente saludándonos, algunos como aficionados, aficionadas, otros como entrenadores, entrenadoras, y desde luego a los jugadores que están dando un bonito espectáculo. Se acerca el inicio de los 12 minutos que va a comprender este primer tiempo. Mientras tanto, el equipo de Totontepec recibiendo las últimas instrucciones. Desde el momento que los jueces, los oficiales hagan sonar su silbato, tendrán que saltar a la cancha porque los espera Tierra Blanca, los está esperando para competir, para demostrarse uno a uno, frente a frente, de qué son capaces de demostrar para todo el bello público que está con nosotros aquí en esta orilla de la cancha de la escuela secundaria. Así que, ¿por qué no les brindamos fuertes aplausos, querido público, a los dos equipos que nos van a dar un bonito espectáculo? Eso está más que asegurado. Gracias aquí a toda la gente que se ha concentrado. Ahí está el grito de batalla de Totontepec, y se dispone a hacer su formación en el salto inicial. Los jugadores más altos, es muy común, es muy necesario que los que hagan el primer salto sean los jugadores más altos de cada uno de los equipos. Así que el 5 y el 12 se van ahí a mirar y van a disputar la primera posesión del balón. Ahí el señor árbitro, para arriba, para abajo, vámonos, porque esto ya llegó la hora para el número 8. Ahí Totontepec, el número 1. Estos jovenazos de 15, 16, 17 años, 18, pero sin cumplirlo. Ahí está el número 9, primer lanzamiento de 3 puntos. Ahí el número 5, del equipo de Tierra Blanca. Este jovenazo estirado, pegándole a los 1.80 de estatura. Ahí el número 5, ahí al ataque y consigue una falta. Aquí ustedes van a esperar jugadas
espectaculares, jugadas habilidosas, contactos, así, porque necesitan aventajar a su equipo. Ahí el primer lanzamiento errado, el número 5 de Tierra Blanca, este jovenazo. Ahí el número 5 se perfila y consigue su primer punto. Y los aplausos se dejan venir. Ahí está Totón Tepec al ataque. El 8, bonito giro y canasta. Canasta de este jugador número 1, estirado también de Totón Tepec. Ahí está. Y roba el número 10, ahí el esférico. El número 8 de Totón Tepec ya recuperó el esférico. El número 1 nuevamente ahí haciendo la jugada con el número 9 del lado extremo derecho a la izquierda. Pase equivocado, elevado ese pase. Y se va nuevamente con posesión de 24 segundos al canasta el equipo de Tierra Blanca, el número 10. Ahí organizando a sus compañeros el número 9. Ahí una marcación que ya hizo el cambio de dirección de la pelota. El equipo de Totón Tepec ya aventajando momentáneamente el marcador. Se van del lado izquierdo. Nuevamente el número 1. Estirado este muchacho. Ahí pelean el 30 con el 5. Y ese lanzamiento corto. Se va Tierra Blanca, el número 15, el número 8, el número 8 al 10 nuevamente. Ese balón tiene que pasar en manos del número 10. El número 9 al número 5 se hace ahí una canasta. Ya consiguió una canasta el número 5 y se va el marcador de 3-2. 3-2 el equipo de Totón Tepec al ataque. Se roba el número 10 ahí con todo y cartera. Y nada. Los señores árbitros marcando una falta y se vienen los 60 segundos de tiempo para comentar, de reflexionar, de regañarse, de animarse, porque el partido está muy cerrado. No se sabe para dónde se va a ir la victoria, porque los dos equipos tienen el mismo estilo de juego. Un básquetbol rápido, vistoso, emocionante, elegante. Es lo que tienen estos equipos para jugar al básquetbol. Aquí no hay dolores ni de rodilla, no hay dolores ahí de pies, de caderas, de brazos, mucho menos dolores en el corazón. Así que estamos observando a estos dos equipos, Totón Tepec y Tierra Blanca, frente a frente, poder a poder. Y el marcador 2-3 y el tiempo sigue su curso. Solamente 8 minutos. 8 minutos para poder terminar esta primera parte. Y la gente expectante, el público, ahí ansioso de ver más canastas, de ver más jugadas, porque estos jovenazos tienen mucho que dar. El número 10 nuevamente, ya recibieron instrucciones. Ahí pierde el esférico. Totón Tepec con el número 9. Se acerca ahí el número 9. ¡Qué bloqueo, señoras y señores! Bajan ahí a este número 1. Ya le midieron, porque el número 5, un jugador experimentado, se queda solito y la pelota le sigue perteneciendo al equipo de Totón Tepec. 10 para ¿Qué tiros. partido estamos observando, señoras y señores? Ya robó el esférico, se va solito el número 10. Este chaparrito de Tierra Blanca se frena y falla. Ahí su hermano recuperando el esférico. Acostado, pero ahí se recostó encima de la línea final. Por eso es que la pelota se va en manos de nueva cuenta al equipo de Totón Tepec, el número 9. El número 9 de lado derecho, ahí atacando el aro, el número 1, pase bonito al 30, finta y adentro. Y se dan a golpes de pecho porque sabe que ya aportó para su equipo. Ahí Tierra Blanca, el número 9, va haciendo las jugadas.
Nuevamente le están encerrando el paso al número 10. Y es Se para está ti. engolosinando. Se engolosina además este jugador, por lo tanto, solamente logra sacar una falta. Así que el público ahí presenciando este bonito partido, no hay muchas canastas, pero hay muchas emociones. El número 10, lanzamiento de 3 puntos. Ahí jaló la resortera este chamaco, pero simplemente no logra conectar esos 3 puntos tan deseados. Y ahí está el número 9. El número 9, el número 1, tranquilamente. Ahí remata este grandulón. Ya sabe el trabajo que tiene que hacer este chamaco ahí recuperando rebotes. Pierde el esférico. Casi. Tierra Blanca, el número 5. Se está quedando quieto Tierra Blanca. Se está quedando atrás Tierra Blanca. Si sigue así, seguramente Totontepec está aplaudiendo esta decisión. Vamos a ver qué tanto reacciona el equipo de Tierra Blanca. Así que vámonos a los 5 minutos. El micrófono y las voces y los comentarios y la narración se va del extremo del otro lado donde está la mesa de control. Adelante, amigos, ahí está la canasta. Bueno, Adelante. regresamos dentro de la duela, señoras y señores. Hoy estamos presenciando 2 encuentros, Totontepec y Tierra Blanca, donde la quita de Tierra Blanca lo tiene la posición del balón el número 5. 5 lanza, no consigue nada, recupera el número 8. El número 8 avanza rápidamente. Ahí Totontepec, abajo del tablero número 30. Y consigue sus 2 puntos. Ahí está la respuesta de Totontepec vía de Morelos. Vamos a ver la respuesta del número 10. 10 le cometen una falta. Y la falta es cargada por el número 9. Claro que sí. Señoras y señores, ahí está la marcación. Ahí la quinta de Atitlán y la quinta de Alotepec, ¿verdad? Alotepec y Atitlán que vengan a recoger sus credenciales. Bueno, vamos a regresar. Ahí se suplica a los aficionados que están abajo del tablero que no pueden estar gritando, es lo que nos indican, para que estén ahí quietecitos y calladitos. Así que ahí, ahorita que venga, sale. Entonces vamos a regresar nosotros. Vamos a regresar dentro de la duela. El número 9 el saque lateral que corresponde a Totontepec. Totontepec, el número 9 se lanza nuevamente. Una jugada que se la aplicaba el número 1. Y el número 1 le comete una falta y la falta es cargada por el número 5. Señores y señores, pongan atención. Atención. Vamos a ver la jugada. La jugada que puede fabricar la quita de Totontepec, que le roba el número 11. 11 se le pasa el número 10. Se encarrila, sí señor. Ahí está la respuesta del número 10. Tierra Blanca, sí señor. Ay, Totontepec viene y pierden el balón. Totontepec pierde el balón. Nuevamente el balón es en manos de la quinta de Tierra Blanca. Tierra Blanca, el número 10. El que mueve, el que teje, el que fabrica la jugada. Nuevamente el número 5, el motor del equipo. Sí señor. Señoras y señores, la cosa se está poniendo al rojo vivo. Usted ponga atención de lo que está sucediendo dentro de la duela. Vemos ahí el número 1. El número 1 le pega, le busca el número 30. Se lo perdía el balón. Nuevamente recupera el número 10. El número 10. Tierra Blanca controla el balón. Señoras y señores, ahí está. El número 5 se lanza, no consigue nada. Nuevamente recupera la quita de Totontepec, avanza rápidamente con el número 30. El número 30 se la pasa al número 5. Número 9, no consigue nada. Otra vez el balón en manos de la quinta de Totontepec, el número 26. Ahí está. Hay una falta que comete la quinta de Totontepec. Es el número 1. Hay 2 tiros de castigo, señoras y señores. Hay cambio que aplica la quinta de Totontepec. Entra el número 12. El score hasta estos momentos es de 7-8 favoreciendo Totontepec.
Señoras, es el primer lanzamiento que hace el número 5, Tierra Blanca. Tierra Blanca, el número 5 en posición de castigo. Ahí está el número 5 y se empata el partido, señoras y señores. Vamos a ver el número 9. La respuesta lo tiene el número 9, se la pasa el número 12. El número 12 la pasa el número 1. 1 busca la jugada con el número 8. 8 se lanza, no consigue nada. 1 le cometen una falta y la falta es cargada por el número 11. 11 comete la falta y el número 1 se posiciona en el área que corresponde a la zona de castigo. Ahí vamos a ver el primer lanzamiento, señoras y señores. El número 1 tiene esa responsabilidad. El número 1 lanza el primer intento. No consigue nada, señoras y señores. Vamos con el segundo. El tiempo va avanzando, el tiempo va corriendo. El número 1. No, el número 30 recupera nuevamente. Hay balón, está en disputa, señoras y señores. Y balón para Totontepe. Señoras y señores, la cosa se está poniendo al rojo vivo, todo atento. El público atento, el número 9 se lanza, no consigue nada. Recupera el número 5 y tiempo, señor árbitro. ¿Dónde está el aplauso? Ahí está el aplauso para las dos quintas que hoy nos acaban de regalar este partidazo, señoras y señores, de lo que se vive en la Copa Mije 2023. Así que vayan poniendo atento. 8-8 por 8-8. El balón todavía está en el aire, señoras y señores. Ustedes son testigos de lo que está sucediendo en estos momentos, en este espacio donde se está realizando este torneo. El siguiente partido, Huichicobi Amatepec, para el siguiente partido. Entonces vamos a seguir con la crónica en el otro extremo para que se preparen en el otro extremo, señoras y señores. Vamos con el compañero y amigo del otro extremo que hoy acompañan la transmisión a Yuk TV. Adelante, compa. Avanzamos, señoras y señores. Efectivamente, aquí estamos intercambiando los micrófonos. De extremo a extremo es un nuevo vocabulario. Vamos entonces. Nada para nadie, parece que se había quedado. ¿Cómo quedó el marcador? Ahorita lo revisaremos. Porque se va y se viene la energía, ya están actualizando. Ahí el marcador. Excelente. 8-8. Nada para nadie. Comenzamos segunda parte, señoras y señores. Viene el equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca, el número 10 con la pelota, buscando quién es el receptor. El número 5 sale, bota la pelota y lo recupera rápidamente. Totontepec, Villa de Morelos. El número 12 tiene la pelota, el control de la pelota, busca, observa quién es el receptor. No hay nadie, ya lo tiene nuevamente Totontepec, Villa de Morelos por ahí. El número 30, la media vuelta. Adentro, señoras y señores, inspirados en esta tarde. Totontepec se está inspirando, 10-8, se va arriba otra vez. Viene el equipo de Tierra Blanca, el número 10 con la pelota. ¿Quién es el receptor? Ahí encuentra a su compañero. Es el 11 al 10 nuevamente. Buscando al 5, no. Él prefiere entrar hacia la entrada. No hay nada. Contra remate el número 5. Hasta aquí se escuchó esa caricia. Por eso se le llama el deporte de contacto, el deporte ráfaga. Se va a la pintura el número 5. Prepara, metralla, apunta, fuego. Adentro, señoras y señores. 9-10 el marcador. Aquí se puede volver a empatar. Es la segunda mitad. Viene Tierra Blanca, número 5. Prepara, metralla. Se empata. 10-10 de nuevo. Avanzamos. Nada para nadie. Viene Totontepec al abordaje, número 8. 8 para el 30. Lanzamiento no. Fue una asistencia, pero finalmente no fructificó. La pelota ya está en poder del equipo de Tierra Blanca. El número 10 al número 5. El 5 va a entrar. El 5 que hace, prefiere ir en corto con su compañero el 10. El 10 lanzamiento, no hay nada. La pelota se disputa por todos lados y lo tiene Totontepec, Villa de Morelos en este momento el número 10.
Hasta los saludos también para la gente que estamos hablando. Si no cabeceamos, seguramente también nos toca. Viene el número 8, Totón Tepec, Villa de Morelos con la pelota. El 8 para quién, lanzamiento de Totón Tepec, no hay nada. Iba a ser un triple. Recupera nuevamente Totón Tepec, el número 9, lanzamiento, no hay nada. La pelota se disputa en todo lo alto. Antes, ya hay una violación que marcan los oficiales y la pelota va a corresponder al equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca 10-10 el marcador, 9 minutos con 20 segundos. La pelota en poder del número 5 va entrando, pero también va cayendo, así que en su avance fue negociando una falta y por eso le van a dar la oportunidad. Hasta el jugador iba muy rápido. Ahorita le decimos quién sigue después de este encuentro. De ese lado está la mesa de control. Ahorita le decimos. Avanzamos, señoras y señores. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera solicitado. 10-10. Uf y recontra uf. ¿Quién ganará? 8 minutos 40 segundos. Totón Tepec o Tierra Blanca. Y allí no podemos irnos a una tercera opción. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Saludos cordiales a la gente que nos está escribiendo en diferentes estados de la República, en la Unión Americana. Según estamos monitoreando las transmisiones de Ayuk TV por Facebook Live y por YouTube. Ahí estamos, aprovechando las redes sociales. Nos vamos a regresar. Esto ya se terminó lo de la plática de los 60 segundos. Ahora sí nos vamos a la plática entre el jugador y la pelota. Viene el número 5. El número 5 se había quedado en la pintura. Urgen las canastas para el equipo de Tierra Blanca. Prepara, metralla, apunta, fuego. Adentro. Uno arriba, Tierra Blanca. Se va uno arriba. Segundo intento. Corto el tiro, ya lo tiene Totón Tepec, Villa de Morelos. Totón Tepec con la pelota luchando a ras de piso. Avanza Totón Tepec, le mete velocidad del número 12. Chaparrito, pero bien que juega. Contrarremate de Totón Tepec adentro. Ahí está nuevamente arriba Totón Tepec por un puntito. Viene el avance de Tierra Blanca, número 10 con la pelota. Va a encarar el número 5, se levanta. No hay nada. La pelota ya lo tiene nuevamente Totón Tepec, Villa de Morelos. Se escurrió la pelota, pero sigue perteneciendo al equipo de Totón Tepec, Villa de Morelos. Saque lateral. Saque lateral para Totón Tepec. Adán, número 9, va a ser el encargado de mover la pelota. Ahí encuentra receptor por el costado. Va a tirar, no, amaga únicamente la pelota para el número 9. Se levanta. Adentro, adentro, adentro. Se va arriba Totón Tepec, 14-11. Viene Tierra Blanca con la pelota. El número 10, habilidad con las manos. Se está engolosinando, va a tirar. No hay nada. La pelota lo tiene nuevamente Totón Tepec. Le roban la pelota. ¡Ay! Lo bueno es que no cobró factura. Avanza el número 12, el 12 con la pelota. ¿Para quién? Para el número jugador de Totón. Lanzamiento, no hay nada. Uf y recontra uf, vámonos al otro extremo. Esto está cardíaco, adelante amigo, vámonos. Gracias, gracias, gracias. Vamos a la recta final. El desenlace de este hermoso partido. Aquí está, sale jugando Totón Tepec, Villa de Morelos, comparte con el número 30. Hombre grande, hombre fuerte. Demasiado fuerte que se pasa ese balón. Ahora le corresponde el balón al equipo blanco. Tierra Blanca es el número 10. El número 10 organiza, tiene el número 5 y cerca. Vamos a ver, ahora le corresponde a Totón Tepec, Villa de Morelos. ¡Hay un robo! ¡Bárbaro! El número 10 roba el balón, le cometen una falta. Mientras solicitan un tiempo pedido y tiempo concedido. Después de este partido, ponga mucha atención, entra a la cancha San Juan Guichicomi y Santiago Amatepec. Otro partidazo que se avecina, pinta así de rojo como el que estamos presenciando hoy en vivo.
por indicaciones de los organizadores, al público que está en los extremos de las canchas donde están los tableros, favor de ubicarse en sus bancas para que así puedan pues, hacer lo suyo, ¿no? Su bulla, su trabajo, diría. Pero en ese lado no se puede porque les pueden marcar un técnico en contra de su equipo. Y vamos a escuchar la porra del equipo de Tierra Blanca. Y la porra del equipo de Totontepec. Ahí está parejo el partido, 11-14. 4 minutos y 20 segundos en el cronómetro. Vamos a ver quién se lleva la victoria. Se pronosticaba un buen partido. Y es lo que están demostrando estos jóvenes. Vamos a ver, Tierra Blanca tiene el poder del balón, el número 10. Driblea, vamos hasta el fondo. Y cerca. Hay un silbatazo por parte de los señores oficiales. Indican y se registra lo que corresponde. Balón que pone en marcha el equipo negro. Equipo de Totontepec Villa de Morelos. Avanza con el de Juan, el número 1. Vamos a ver qué decide. Busca compañía, lo encuentra. Jugada de pizarrón. Vamos a ver. Administra el tiempo. Transcurre los segundos. El número 12. Cerca. Recupera rebote importante. El número 30. Lo frenan en el aire justo cuando amenazaba en anotar sus puntos. Tendrá 2 tiros en la línea. El número 30. Es el jugador más alto, el hombre más fuerte y más grande en la cancha. Número 30. Cerca nada más. Tiene una segunda oportunidad y uno es bueno. Uno puede ser la diferencia. El número 30, segundo lanzamiento, adentro. Y el número 30 para su marca personal y para su equipo. 15-11. Y Tierra Blanca, lanzamiento que realiza nada. ¿De quién es el rebote? El equipo de Totontepec. Tiene que administrar el tiempo. El número 30 avanza. Ahí se acompaña con su compañero. El número 9, del 9 aquí nuevamente al 12. Tiene el espacio. Busca compañero, lo encuentra. Aquí está el número 30. Cerca. Rebote que tiene el equipo de Tierra Blanca. Sale jugando con el número 10. El número 10 se lleva uno. Y prefiere antes un silbatazo. Prefiere la jugada individual. Vamos a ver si le resulta. 2 minutos y segundos. 11-15. Segundo tiempo. Preparándose. Gichikovi. Y Próximos tirables, Totontepec. pone en marcha el equipo de Tierra Blanca. Que urge para ellos anotar. El número 11 con quién? Con el número 10. El número 10. Driblea, ocupa la pantalla, va por la máxima, cerca, rebote defensivo, hay un robo. Para fortuna de Totontepec todavía le pertenece el balón. Trabajando duro el número 30 del equipo de Totontepec Villa de Morelos. Avanza el número 9, Totontepec se va, se lleva uno, se lleva dos y le roban el balón, vamos a ver, hay transición, no. ¿Qué está pasando en la cancha? Totontepec con el número 30. Vaya, pierde el control. Viene el número 10. Tierra Blanca. Antes un silbatazo. Cronometrado. 1 minuto y 16 segundos. 11-15. Favorece el marcador al equipo de Totontepec Villa de Morelos. Y vamos a motivar a estos muchachos con fuertes aplausos, que se escuche la bulla. 1 minuto 16, 1 minuto 16, todo puede suceder. 11-15 es el marcador. Se está midiendo Totontepec Villa de Morelos ante la selección de Tierra Blanca, agencia de Tamazulapan. Están en la plática, en la breve reunión para tomar acuerdos, para buscar la estrategia que los lleve al triunfo, a lograr la victoria en este partido de básquetbol. Regresa el equipo de Tierra Blanca. El balón va a corresponder al equipo de
Totontepec, Villa de Morelos. Suena silbatazo. Vamos a ver cuál va a ser el desenlace de este gran partido. Ahí los entrenadores están indicando de igual manera las jugadas. Vamos a ver. Aquí viene la jugada. Es el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. El número 9 se encarga de organizar. Con el número 12. Del número 12 a quien busca administrar el cronómetro. El número 8. Se le está acabando el tiempo para el tiro. Y se le acabó el tiempo. Balón que pasa a manos del equipo de Tierra Blanca. Violación de tiempo. Vamos a ver. Ahora es el número 5 que va a poner en marcha. 1 minuto y 11 segundos. Es lo que resta de este juego. Viene Tierra Blanca. Drible hacia el número 9. Ahí se cierra la defensiva. Defiende en zona. Vamos a ver. Creo que es la mejor opción. Vamos a ver la número 9. Rebote que pertenece al equipo de Totontepec. 50 segundos. Administra el juego y el tiempo. El cronómetro. Antes un silbatazo. Se frena el cronómetro de esa manera en 46 segundos. Todavía la diferencia es de 4 puntos. Aquí puede incrementar. Totontepec, Villa de Morelos. Avanza. ¡Ay, un robo! Vamos a ver el número 5. Y prefiere organizar el sistema. Vamos a ver si es la mejor opción. El número 5. ¡Dentro! Manda a presionar Tierra Blanca. La diferencia es de 2. 30 segundos. Aquí viene Totontepec. Frena. Busca compañía. Lo encuentra. Le cae la marca. Ahí se arma el merequetengue. Totontepec, el número 8. Número 8 pasa el balón. Antes. Pasos. 18 segundos y Tierra Blanca tiene oportunidad para generar puntos que le dé el empate a la victoria. El número 5. El número 5 manda a la pantalla al número 11. El número 11, ¿con quién? Un tiro desequilibrado. Un tiro forzado. Totontepec con 6 segundos. Tiene que presionar Tierra Blanca. Antes una falta. Logró frenar el cronómetro, pero no le favoreció tanto. Hay una falta de tarjeta amarilla. Así que hay 2 tiros libres y todavía posesión de balón. 13-15 es el marcador. Final cardíaco. El número 12. Lanzamiento de tiro libre. ¡Ajá! Se quedó corto. Tiene oportunidad todavía Tierra Blanca. Tiene que anotar y tampoco. Balón que todavía corresponde a Totontepec, Villa de Morelos con 3 segundos en el cronómetro. Todo puede suceder. El número 30. Ahí está, consumiendo el tiempo. Y se acabó. La victoria es para Totontepec, Villa de Morelos. Y que se escuche la porra de Totontepec, Villa de Morelos. ¿Y dónde está la porra de Tierra Blanca? Fuertes los aplausos. Felicidades, muchachos. ¡Qué gran partido! Quedó grabado ahí en las cámaras de Susunaga. Bienvenido. Y también en las cámaras de Ayuk TV. Para que usted lo pueda analizar más tarde. A través de YouTube, a través de Facebook Live. Y tenemos también la presencia de nuestros coordinadores. Tenemos programado otro partido. Grandioso partido que pinta también igual de rojo, colorado. Aquí está San Juan, Gichikobi. Y de este lado, el selectivo de Santiago Amatepec. ¡Qué partidazo! Análisis y comentarios allá de nuestros amigos que están colaborando con nosotros. Ayuk TV, Ayuk TV. Queremos escuchar su análisis. ¿Cuál fue el factor que llevó a la victoria al equipo de Totontepec, Villa de Morelos? Adelante, compañeros. Bueno. Gracias ahí a los compañeros que terminaron con la narración de este bonito partido
un partido fugaz de ida y vuelta. Aquí ganó el que cometió menos errores. Ahí jugadas claves que no pudieron aplicar. Ahí los grandes jovenazos de Tierra Blanca. Sin embargo, el partido estuvo emocionante, candente. Ahí dando todo lo que tenían en su haber estos dos equipos. Seguramente estoy augurando que uno de ellos, o si no los dos equipos, llegarán a la final. Así como hace rato estaba yo comentando para la categoría de veteranas, el partido que se hizo entre los equipos de San Juan Juquila y el equipo de Totontepec. Estoy casi seguro que los dos equipos, las dos quintas, se estarán midiendo nuevamente en la gran final. Pero también en el caso del partido que acabamos de presenciar, un bonito encuentro. Estos jóvenes no se guardaron nada porque ahora era el momento para poder dar lo mejor. Pero este partido que se avecina, este partido que está por iniciar, no crean que va a ser menos. Es un partido donde también vamos a ver chispas, porque se van a enfrentar estos dos equipos de San Juan Guichicobi y el equipo de Amatepec. Estos equipos que están representando a su comunidad. Por un lado, San Juan Guichicobi, la parte baja de la región Mije, esa zona calurosa, casi al nivel del mar. San Juan Guichicobi, que alcanzan temperaturas hasta los 40 grados, 42 grados centígrados en el tiempo de calor. Y por otro lado, el extremo de San Juan Guichicobi, los jovenazos que vienen de Amatepec, una zona fría, una zona de neblina, donde el 80% del año hay humedad, hay lluvia, hay mucha agua en esta comunidad. Entonces, es la zona baja contra la zona alta. En cuestión de climas estamos hablando. Entonces, estos dos equipos, los equipos de San Juan Guichicobi, también hablantes de la lengua mije, pero obviamente con la variante de San Juan Guichicobi. Ahí cerca están los poblados ahí de María Lombardo, que otros pueblos por ahí quedan cerca de San Juan Guichicobi. San Juan Guichicobi, en esta versión, la versión número 37 de la Copa Mije, haciendo presencia a Matepec. Estos jóvenes que hace rato los veía yo jugar y que traen buenos elementos. Este equipo trae buenos jugadores y si no me creen, en unos momentos más ustedes lo van a constatar. Y ahí está entonces la convocatoria que tuvo la Copa Mije en este año 2023. Llegó hasta San Juan Guichicobi y también a Santiago Amatepec. Y estamos solamente en espera de unos minutos más para poder arrancar. Mientras tanto, los jugadores, los equipos que ya estén libres, recuerden que la cena ya se está sirviendo a partir de las 7 de la noche. La gente que ya está disponible puede ir a tomar sus sagrados alimentos, ya que en unos momentos más los organizadores y los equipos, el equipo de árbitros que están coordinando en esta cancha van a dar los pormenores para los equipos y para los encuentros que todavía se van a llevar a cabo el día de hoy en esta cancha. Así que una jornada larga desde temprano. Ya estábamos aquí
presenciando y transmitiendo estos bonitos encuentros a través de Ayuk TV. Ayuk TV, ahí comandado por el amigo y gran camarada Memo. Saludazos ahí también a sus camarógrafos, ahí haciendo los trabajos para que ustedes puedan presenciar lo mejor posible la transmisión de estos encuentros. Así estamos ya solamente en espera de que este partido arranque, porque están poniéndose de acuerdo los organizadores, los comisionados y los árbitros para poder definir cuántos partidos más vamos a tener en esta cancha. El público pide juego. El público pide juego, así que vamos a esperar que lo determinen los señores que por ahí están encabezando las actividades, los encuentros deportivos de esta cancha. Mañana, no se les olvide. Ah, perfecto, ya nos hicieron la seña. Así que los que ya tengan hambre, los que ya tengan ganas de ir a tomar sus sagrados alimentos, este es el último partido, señoras y señores. Así que mejor aguanten otro ratito, porque la cena todavía va a estar disponible hasta las 9 de la noche. Y este es el último partido. Mañana a las 8 de la mañana, mañana a las 8 de la mañana, los estamos esperando aquí en la cancha, ya que arrancaremos con las emociones mañana a las 8 de la mañana en esta cancha, con los partidos que ahí ya están programando los señores árbitros, los señores comisionados. Así que este es el último partido, no se pierdan estas emociones de este último partido de este día, sábado 26 de agosto de este año 2023. Y vamos a arrancar con este encuentro. Y como ya veo que ya está disponible el compañero ahí del otro extremo, pues le dejo el micrófono así para que no se enoje. Ahí este amigazo de San Juan, Cochocón, Mije, Oaxaca, México. Adelante. A eso se le dice donde las cunas del traje típico llamado huipil. ¡Sale! Vamos a regresar dentro de la duela, señoras y señores. Claro que sí. Hoy nos visita nuevamente San Juan Michicobi, la parte Mije Baja, por supuesto, contra Mije Alta. Hoy se van a medir de tú a esos equipos que vienen a defender la bandera y el nombre del pueblo. Así que la bola se va a poner en fuego. El señor Fez, el árbitro principal, ya está en la posición de poner la bola en fuego. Señoras y señores, pongan mucha atención, atención a lo que va a suceder. Ahí está la bola le corresponde a la quinta de Amatepec, señoras y señores. Ahí está el número 0 controla el balón. Por supuesto, claro que sí, cosa tan maravillosa de lo que está haciendo el número 0, nuevamente Amatepec. 10 a tiro. Suplicamos a todos los aficionados, para que sean tan amables de recoger toda la basura, que no vamos a dejar ni una basura aquí en ese espacio. Vamos a mostrarlos que también en el deporte hay disciplina, higiene y educación. Así que a todos los aficionados suplicamos para que recojan todas las basuras. Entonces regresamos dentro de la duela. Hay una falta, señoras y señores. Una falta que comete el número 10 de Amatepec. San Juan Michicobe, el número 12, se posiciona
Punto para San Juan Wichikovi. San Juan Wichikovi, número 12. Ahí está. A punta y fuego. Consigue otro punto más para su equipo, señoras y señores. Vamos a ver. Vamos a ver la quina de Amatepec. Fintea la jugada. Un bonito bloqueo. Ahí está nuevamente el número 0 de Amatepec desde la línea de 3. No. Recupera San Juan Wichikovi y le comete una falta y la falta es cargada por el número 14. Claro. La marcación perfecta. Ahí está el número 10. 10 busca la entrada. Se le pasa en el área restringida el número 7. 7 al número 12. 12 da su vuelta y vuelve a recuperar. Y tratando de buscar la jugada abajo del área restringida. Nuevamente invitamos a todas las personas, a todos los aficionados quienes dejaron la basura, traten de recogerlas, si sean tan amables, porque mañana regresamos en ese espacio y para que volvamos a encontrar bien limpio esos espacios. Así que ahí está la invitación por parte de los comisionados del deporte. Entonces regresamos nuevamente a Tepec. En manos del balón, el balón lo controla la quinta de Amatepec. Señores y señores, el número 14 se perfila. Ahí está. Ahí estaba el número 14, señoras y señores. Al otro extremo, el número 7 de San Juan Wichikovi. Ay, qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan hermosa estamos viviendo dentro de la duela, señoras y señores. Ahí está el número 14. El número 14 se la pasa a su otro compañero que era el número 0. Nuevamente, Atepec lanza el balón. Ay, qué cosa tan espantosa está sucediendo. 10 contra el 12 de San Juan Wichikovi. Cambio que marca Amatepec. Así está. Hay tiempo fuera para ambos quintas. Así que van a armar la jugada a esos jóvenes, a esos muchachos, a esos entrenadores. Y le andan explicando con detalle de lo que pueda aplicar dentro del campo de juego. Así que ahí está el ánimo a esos equipos de San Juan Wichikovi, Mije baja contra Mije alta, Amatepec. Así es, señoras y señores. Amatepec en la zona defensiva. Próximos tirables. San Juan Wichikovi en la zona ofensiva del número 13. No consigue nada. No, el balón nuevamente en manos de la quinta de Amatepec. Va a buscar la jugada, porque ya vienen orientados con su entrenador. Así que va a buscar la entrada desde la línea de 3. Hace la jugada. No consigue nada. Recupera la quinta de San Juan Wichikovi. Hay una interferencia por parte del número 1. El número 1 de Atepec, señoras y señores. La bola. Le juega el número 7. Le busca. Vamos a ver el número 7. El número 10. Quiere entrar hasta la cocina, por supuesto, pero no. El número 13 trataba de buscar la jugada abajo del tablero y la bola es para Amatepec, señoras y señores. Ahí está el número 10. Busca la entrada. Claro, el otro extremo. Ahí está. Señores, hay una marca, señoras y señores. Por supuesto. Claro que sí. La bola es para para San Juan Wichikovi. Así que señoras y señores, la bola lo va a poner en juego San Juan Wichikovi y regala ese balón con el número 1. No consigue nada. Vamos a ver el San Juan Wichikovi tiene el balón. San Juan Wichikovi está presente en esta ocasión, señoras y señores, el número 12. 12 le meten una falta y la falta es cargada por el número 14. Vamos a escuchar en la crónica de nuestro amigo. Nosotros nos despedimos y ya mañana nos
estaríamos continuando con la crónica. Así que le dejo en manos del compañero Eldo. Bueno, vámonos de extremo a extremo. Ya se quería ir, pero todavía no se puede. Avanzamos, señoras y señores, 5 minutos 30 segundos. Está en la pintura el número 12, San Juan Gichikovi. Punto a favor de la causa. 6-0 el marcador. Esta es la primera parte, viene el segundo intento para San Juan Gichikovi. No hay nada. La pelota está en juego y lo tiene Amatepec. Le mete velocidad el número 14. Antes. Recibiendo una falta y con eso va a tener la posibilidad de empezar a sumar a favor de la causa. Tiene 2 posibles, dice el oficial. Así que está en la pintura el jugador de Amatepec. No, que finalmente no. Que solamente saque lateral. Lateral entonces para Alex, número 0. 0 con la pelota, buscando, encarando, le mete movimiento de cintura. Debajo del arillo, a un costado de frente. Adentro. 2-6 el marcador. Empieza a levantarse Amatepec. Todavía es temprano, es la primera mitad. Viene Amatepec, viene San Juan Gichikovi. Gichikovi con la pelota, el número 13, el 13 bordeando por donde entra por un costado, se mete hasta la cocina, adentro. 8-2 la respuesta inmediata de San Juan Gichikovi. Viene Amatepec el número 14, no hay nada, poco corto el tiro. Nuevamente rompimiento largo para San Juan Gichikovi, el número 7 se va a levantar. Lástima, ahí debajo del arillo, está a 1000 por hora y se pueden lesionar los aficionados. Viene entonces Amatepec avanzando, le mete velocidad. Lástima que no entra a la canasta. Viene San Juan Gichikovi, es el número 13, el 13 buscando por dónde, por el centro. Empieza ahí en un toma y daca. La pelota está en poder de Amatepec. Lanzamiento, no hay nada. Recupera la pelota, dice San Juan Gichikovi. Bajémosle de ritmo porque si no, el corazón se puede reventar. Viene Gichikovi con la pelota el número 10. El 10 nuevamente para su compañero. El que le metió un poco de hielo al asunto. Viene el número 10 nuevamente. El 10 para quién? Para el 12, la media vuelta. No se lo permiten. Intenta. El número 3 no se queda con la pelota. Lo recupera Amatepec rápidamente. Ahí buscando al número 10. Avanzando Amatepec. A su compañero. Ese es el número 15. Al número 14 Aldo. Ahí desahogando por un costado. Lanzamiento. No hay nada. La pelota está en juego. Esta se escurre y sigue siendo para Amatepec. Avanzamos, señoras y señores. La pelota con esta impresionante velocidad. Hasta la pelota se cansa. Bien, entonces, ya tiene gracia. No habrá otra pelotita. Esos lomitos también dejaron su recuerdo. La pelota, hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. Y van a revisar algunos detalles. 2 minutos, 8 segundos. 2-8 el marcador. Va ganando. Va ganando San Juan Gichikovi. La zona caliente. La zona pegada al istmo. Ahí están los muchachos acostumbrados a las altas temperaturas. Y hoy me parece que estamos, ¿qué será? A 12 grados centígrados. Si es que un poquito más, un poquito menos, pero de allí no sube ni baja. Vamos a regresar con 1 minuto. Tiempo corrido hasta ahorita. 2-8 favoreciendo el equipo de San Juan Gichikovi. Ahí estamos, por cierto. Ahí Memo que el tiempo no está avanzando. Aunque aquí sí lo vemos que está avanzando. Bueno, ahí se detuvo. Ahí se mantiene en 0-0. Memo anda cansadito todo el día igual con la computadora. Regresamos, señoras y señores. Regresamos entonces, nos habíamos quedado que la pelota sigue perteneciendo a Amatepec. Amatepec con la pelota el número 1. 1 con la pelota, ahí en corto, para el número 0. El 0, el que hace movimiento de cintura nuevamente por un costado antes. Ya estaba agarrando vuelo para elevarse y le comete la falta. Así que
la pelota le sigue correspondiendo a Amatepec por la línea de fondo. Viene Amatepec por este bonito uniforme verde para el número 10. Ya midieron distancia. Amatepec al número 1. Uno con la pelota. Observa panorama. ¿Quién? Por un costado. Frena un ratito. Nuevamente busca, observa el panorama. ¿Para dónde? El 0. El gambetero buscando por ahí. Va a tirar. Amaga. Pierde la pelota. Lo tiene San Juan Guichicovi rápidamente. El número 10. El 10 por un costado. Nada. Nada. Recibió la falta. Dicen los oficiales que saque por la línea de fondo. No. ¿O sí? Ahí estamos. Va a ser dos posibles. Dos posibles entonces. Para el número 10 de San Juan Guichicovi. Se está terminando el tiempo. 3 segundos. Aquí tiene que aprovechar. Prepara metralla. Observa. Punta. Fuego adentro. Falta número 14, preventivo. Un punto a favor de la causa. Viene el segundo tiro adicional. Estamos llegando casi al final de la primera parte. Prepara metralla. Esta no llegó. El tiempo se va a terminar. Contra remate. No pudo hacer nada y se acabó. Se acabó, señoras y señores. 2-9 el marcador. Esta es la primera parte cuando de repente empezaba a reaccionar Amatepec. Dijo San Juan Guichicovi, vamos a aplicarnos más porque Amatepec cuando se levanta se vuelve sumamente peligroso y eso lo sabe San Juan Guichicovi. Por eso es que hasta ahorita están controlando bastante bien el partido. 2-9 el marcador. Se nos... de las emociones de la Copa Ayuc 2023. Adelante, compañero. Adelante. Gracias, compañeros de Ayuc TV. Vaya que se vienen con un equipo de narradores, pura voz privilegiada. Puro bueno, diría, puro bueno. Y vamos a narrarle al público que nos acompaña hoy en esta tarde-noche. Y también al público virtual que nos está siguiendo a través de sus pantallas. Vamos a iniciar, es el segundo tiempo y es el segundo tiempo definitivo para ver quién se lleva la victoria en este encuentro deportivo de básquetbol. Ahí se escucha el primer silbatazo. El score 9-2 en el tablero, apenas arrancando el primer minuto del segundo tiempo. Cuenta la canasta, indican los árbitros. Cuenta la falta y tenemos un tiro adicional por parte del número 0. El número 0 desaprovecha esta oportunidad. Viene jugando el equipo de San Juan Guichicovi. Aprovechamos para enviarle los cordiales saludos a todos los sanjuaneros y sanjuaneras que están apoyando a su equipo. Ahí está el número 12. Con dedicatoria para su gente. Y viene la respuesta del equipo de Santiago Amatepec. Amatepec del 14 aquí al movedor. Vamos a ver, hace rato venía fino y vamos a ver ahora. Se queda corto, busca el rebote, no lo encuentra. Pero está en batalla. Se arma el merequetengue en la cancha. Este jugador habilidoso. La alternancia indica que el balón corresponde al equipo blanco y negro. Tegam. San Juan Guichicovi avanza y le pone ritmo. Lleva la ventaja 10-4, pero todo puede suceder en el deporte. Todo puede pasar. Aquí está la jugada impresionante. Un pase espectacular de fantasía que llega a rendir 2 puntos. Aquí está la respuesta del equipo de Santiago Amatepec, que no le está cayendo bien en la descolgada. Y se sirve de 2 puntos el equipo de Guichicovi. Se aleja en el marcador de manera momentánea. Viene el número 0. El número 0 encuentra al compañero
Y circulan el balón, buscan al mejor ubicado, el número 15. En el aire lo frenan con todo y foul. Vamos a ver. Se registra lo que corresponde en la hoja de anotaciones y tenemos 2 tiros libres. El número 15 puede sumar en favor de su equipo. Realiza el primer tiro y no le está cayendo. Tiene una segunda oportunidad. Están desaprovechando las que deben aprovechar. Hay un silbatazo, no cayó la canasta. Balón que corresponde al equipo blanco. No consiguen la canasta, pero consiguen una falta. Vaya, qué partido. Se está imponiendo el equipo de San Juan Guichicovi. Aquí está la jugada, el número 7, valiéndose de su físico. Y el número 3 rebotea, pero consigue negociar 2 tiros libres. Tenemos un balón. Algún equipo que haya olvidado su balón, por favor, pasar aquí en la mesa. Es un Molten GF7. Vamos a ver, el número 3 tiene 2 tiros libres. Ahí está el número 3. ¿Ya apareció el dueño? Ahí está el dueño, sale. Se lo llevó el entrenador Arcángel para que sepan. Ahí está, sale. De nuevo. San Juan Guichicovi se perfila a la línea de tiros libres. Vamos a observar si puede conseguir sumar puntos. 5 faltas para el jugador que ha cometido la falta. Se va a las regaderas el número 14. Nimos. El número 12 está perfilado y ya está esperando que le otorguen el balón. Lanzamiento que realiza y demasiado corto. Le está afectando la altura. Ellos viven casi al nivel del mar. Hoy se sienten en las nubes y en el cielo. Número 12, adentro. Viene fortalecido el número 12, sumando un punto. Vamos a ver al equipo verde, el número 0. Vaya jugada individual. Negociando también sus tiros libres. Vamos a observar si esta vez puede conseguir puntos. Está moviendo elementos el equipo de San Juan Guichicovi, moviendo piezas para circular jugadores, para que no se queden sin juego, para que también puedan brillar y lucirse también ahí en la televisión, en los teléfonos celulares, en los tablets, en todas las diferentes formas que sean posibles para verlos en vivo y a todo color. Y si no es en vivo, lo pueden revivir estos momentos en cualquier día de la semana, del mes y del año. Y de esta manera agradecemos también a los coordinadores, a las autoridades municipales, a las autoridades educativas que nos hayan permitido también participar este día en esta primera jornada. Y mañana tenemos cita. Todavía no nos indican, creo que al rato ya nos dan indicaciones de dónde nos vamos a fungir nuevamente nuestra comisión. Creo que nos van a mover de cancha, ¿verdad? Nos van a mandar a la primaria o al centro, no sé, depende hoy de nuestro desempeño. Ahí la comisionada va a reportar cómo fue nuestro desempeño. Ahí también que reporte a los de Ayuc TV para que recomienden. Vaya que tenemos voces ya de experiencia. Ahí está el primer tiro y no consigue. Yo de esta manera estoy cerrando mi participación y agradeciéndole a todos los que han acompañado a estos jóvenes. 2 tiros libres que falla el número 0. ¿Qué está pasando? Quemó cartucho muy temprano hace rato. No dejó nada para este partido. El número 0, nada. Y pasamos micrófonos para Ayuc TV. Le damos la oportunidad para que cierre con broche de oro en la narración. Cuarta falta, número 10, preventivo. Acábalo, termínalo, remátalo, compañero. Adelante. Gracias ahí al amigo, a los 2 amigos que casualmente ahorita compartimos micrófonos. Qué buena oportunidad. Qué bonito. Ahí está la marcación de una falta técnica para
los jugadores. Ahí obviamente la adrenalina está a todo lo que da. Sabemos que de repente ahí podemos tener un poco de frustraciones dentro de la cancha, pero nada de gravedad. Ahí está todavía intentando el número 0, ese lanzamiento. Es una jugada que este jovenazo ya tiene bien practicado porque siempre ataca al aro de frente al sol. Así que el número 10, ahora nuevamente San Juan Guichicovi, que se ve superior, que está casi opacando al equipo de Amatepec. Así es cuando suceden las cosas, cuando no salen las cosas. Y el score está de 4-15 con 4 minutos en el tablero electrónico. Nuevamente el número 0 intentando de 3 puntos, jaló la resortera, pero el pájaro estaba muy lejos. El número 7, el 7 ahí a su compañero. Y hay una falta ofensiva, no cuenta la canasta. Y así estamos terminando con esta jornada aquí el día sábado 26 de agosto. Saludamos a toda la gente que estuvo compartiendo las transmisiones de Ayuk TV. Vemos ahí a personas que están viendo, que están observando los partidos que se estuvieron desarrollando aquí en esta cancha. Así que estamos llegando a la parte final de la jornada deportiva aquí en la cancha de la escuela secundaria, directamente desde Tamazulapan del Espíritu Santo. Y mañana no se pierdan las emociones. Continuamos mañana con las transmisiones por Ayuk TV. Ahí avisen, ahí compartan que las emociones fuertes siguen aquí por Ayuk TV. Gracias a la gente que estuvo con nosotros acompañándonos. Ahí finalmente ya la pelota para el equipo de San Juan Guichicovi. Estos jovenazos de la zona baja de la región Mije. Ahí todavía el número 5 consiguiendo una falta, dice el señor árbitro, foul del 0 del equipo de Amatepec. No se la cree a Amatepec porque hace rato dieron un bonito partido, un espectáculo en contra de otro equipo, y en estos momentos están viéndose superados por estos integrantes, por estos jugadores de blanco y negro. Y nuevamente no dan su brazo a torcer este jugadorazo, este muchacho número 0 del equipo de Amatepec. Véanlo, fíchenlo, ahí síganlo, no se les olvide, porque este chamaco todavía tiene mucho que dar en el básquetbol serrano. Ahí el número 9, con todo y falta, consigue una canasta más. Y el score se mueve de 15-7. Al parecer, este partido ya se está inclinando por completo del lado de San Juan Guichicovi, porque no vemos la reacción de Amatepec, aunque siguen luchando, siguen batallando, no quieren entregar fácil esta victoria para el equipo de San Juan Guichicovi. Así que ahí estaban los amigos narradores solicitando que dejemos completamente limpio el espacio en donde estuvimos aquí disfrutando de los encuentros deportivos. La gente que todavía está con nosotros y que consumió algún producto, si tiene ahí algún envoltorio, favor de llevárselo o colocarlo donde están los botes. Ahí observo un bote de basura al lado de la cancha. Así que estamos terminando, señoras y señores, con este bonito partido. Solamente 26 segundos y descontando. Amatepec simplemente esperando que se termine este encuentro. Todavía quiere conseguir el número 0. Es el que está luchando una media vuelta. Se enfrenta al jugador contrario y le saca una falta. El número 0 seguramente va a despedirse el día de hoy con unas bonitas canastas desde la línea de tiros libres. Ahí está esta bonita
trayectoria que sigue, el esférico, el arco iris que se forma para que se consiga ahí una canasta. En esta ocasión ya no tuvo suerte. Y señoras y señores, agradecemos infinitamente que nos hayan seguido por Ayuk TV. También agradecemos a los amigos narradores del otro lado, que tal vez mañana sí los cambien de cancha, como decían, pero fue un gusto. Y si no, mañana seguimos aquí trabajando. Así que muchas gracias a toda la gente. Saludos ahí a nuestro jefe en turno, al amigo Memo de Ayuk TV, con su equipo, con su staff, que estuvo coordinando, estuvo organizando para que las imágenes y los movimientos llegaran hasta sus ojos. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Adiós. Le pedimos al público que está presente, hacemos una fiesta, por favor, Operación Hormiga. Vamos a recoger todos los botes de basura que quedaron ahí. Por favor, aunque usted no lo haya generado, vamos a apoyar a nuestros comités que están trabajando duro, manteniendo y cuidando esta institución. Por favor. Aquí tenemos una bolsa para que sea más cerca. Órale pues. Botes de agua, rapidito, rapidito.